Paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuadruplicas y con Elite S10 triplicas. Copetrol, vamos. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Mañana culmina la fecha número 9. Mañana lunes 17 de marzo con el partido entre Nacional y Sportivo Trinidense en el estadio Arsenio Rico a las 20:30 horas. Mobiliaria S.A. Contigo, Diego. Bueno, gracias, muy amable. Sebastián, a ver, ¿qué tenemos, Víctor? Observando aquí que crece considerablemente el movimiento del público, creció considerablemente. Hay fila en este momento de preferencia central, preferencia lateral, así que el número que tenemos ahora va a subir. Y me parece que incluso como suele pasar en los últimos partidos que vinimos a la olla, una vez que inicia el partido, inclusive siguen ingresando aficionados. Tengo que ver porque estoy afuera todavía y ahora voy a ir subiendo, pero yo creo que al final vamos a llegar a 7.000, 8.000 personas más o menos. Es algo más aceptable, por debajo del promedio es cierto, pero para nuestro fútbol ya es un muy buen número si alcanzamos 7.000, 8.000 espectadores para este partido entre Cerro y Amelia. Nosotros vamos subiendo, Diego, porque en un par de minutos ya se viene el ingreso de los equipos al campo de juego. Si veneno vaya, Víctor, veneno más tranquilo, subiste porque acá ya hay una señorita en tu lugar. Después hay un termo con guampa, están también poniendo ahí los muchachos. Famoso cuando querer reservar lugar, ponerlo ahí. Ya sea una bombilla, una mochila, un termo, están colocando ahí. ¿Subiste el mañana, Víctor? ¿Se entendió, Víctor? No, como vamos allá arriba. Sí, porque tu lugar ya no. Hay que ver. Bueno, muy bien. Esto va creciendo, Ricardo F., lo que dice Víctor, ¿eh? Buena concurrencia por ahora. Sí, ahora sí hay un marco de gente más importante. 8.000 decía Víctor, ¿verdad? Que se podía llegar. Yo creo que vamos a llegar a 8.000 personas. Yo también ahora mirando un poquito preferencias, plateas. Pasa que preferencias es el lugar donde más rápido viene la gente, ahora que la barra no entra. Aunque están algunos de la barra, Víctor, no en su gran mayoría, pero ya están los bombos. Algunos más ahí cantando, haciendo un poco de ruido. Novena, lo que no tiene mucha gente aún. Y creo que tampoco va a tener, pero la cantidad de socios de Cerro es la que viene a cada uno de los partidos cuando Cerro juega de local. Habría que preguntar un poquito ahora a la gente del departamento de socios de Cerro cuánto es el número actual de socios al día, para tener también en cuenta. Me decían 8.500 y alguito los habilitados para la asamblea de socios al día habilitados. Mira, entonces la mitad de esos socios suele venir a la cancha, Víctor, porque mira que yo creo... Pasa que me parece que hay que cumplir con otros requisitos para estar habilitado a tener voto. O sea, fuera de la Antigüedad. cuota, exactamente, fuera de la cuota social que puntualmente paga el hincha para venir a la cancha, me parece que hay un requisito más, por eso me pasaban ese dato que se va a confirmar luego de la conformación del TEI, pero alrededor de 8.500 los habilitados para votar en este momento por lo menos. Porque también hay otro tema, Ricardo, que es cierto que tengo que considerar. Había gente que en estos días quería pagar, que al pagar en la cuota del año tienen derecho a voto y que no estaban pudiendo pagar porque se rechazaba el sistema, había un montón de inconvenientes. Seguramente en los próximos días van a ir algunos regularizando su situación como para tener más socios habilitados al voto. Bueno, ¿y cómo está el tema? ¿Está el oficialismo? Un solo candidato, después están la oposición, que son varios, Víctor, son 3 ya, ¿verdad? Son 3 listas. La primera, la del oficialismo, que su cabeza sería o Carrizosa, o Petengil, o Raúl Zapac. Después está el movimiento de Ariel Martínez, que en principio el propio Ariel Martínez será el candidato a presidente. Y la tercera lista, que es el movimiento Sumar. Ahí está Carlos Rejala como la cara más visible, pero no descartemos a Rubén Recalde, Julio Ullón como posibilidades para ser presidente. Lo primero es lo primero, 29 de marzo, elección de las autoridades del TEI, y a partir de ahí vamos a ver qué pasos siguen las respectivas listas, Diego. Bueno, vení nomás a tu lugar, Víctor, tranquilo, Víctor, vení acá a tu lugar, se entendió.
Sí, contigo, Darío. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. O al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Cliente 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay, Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas. Hasta el final del partido, escucharnos en 1080 AM. Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Muy bien, correcto, señor. Estamos acá nosotros en la nueva olla. Ya están ingresando los suplentes del Sportivo Ameliano, los suplentes de Ameliano. También hacen los suplentes de Cerro. 18-15 arranca el partido, Darío. La Plata Empeño con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso, surcaso y perpetuo socorro en Niembú. Ventas al 093-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Hierros. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Cristal Caos, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero, con respaldo de garantía Electropares a 40 años generando soluciones con energía. Muy bien, a las 20:30 van a jugar Recoleta, Deportivo Luqueño, Luis Anines en Itagua. 20:30 para ese encuentro. Domingo 30 de marzo, Asamblea Ordinaria de Gómez y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parrilleros Piso, probaste y te gusta. Muy bien, y mañana se cierra la fecha con Nacional Trinidense 20:30. En Concasa empezá tu historia con soporte y duradera. Que a ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. El jueves por las clasificatorias, 20 horas en Sajonia, Paraguay con Chile. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol Black Friday todo marzo. Hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. El 25 de marzo, Colombia de local frente a Paraguay. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas. Escríbele a más 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Muy bien, los equipos están en el campo. Ya se viene el comentario de Ricardo. Repuestos con descuentos para Hyundai o Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central, Las Ligas, Encarnaciones, Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. El árbitro Carlos Paul Benítez en el bar, Marco Franco. Mega Call Center de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Muy bien. A ver qué tenemos, Víctor. Te escuchamos, Víctor. Todo tranquilo, Víctor, Sí, ahora, ¿eh? al final entró mucho público en estos últimos minutos, Diego. Sí, ahora estando adentro, más de 8.000 incluso diría, porque hay gente que estaba formando fila todavía para ingresar. Así que vamos a estar en un número interesante, más que aceptable, diría yo. No llegando a los 13.000 de Melgar, pero algo más cercano, entre 8.000, 10.000 personas. Más o menos me parece que va a ser el número aquí en la olla. Diego, aplauso del público. Como siempre en la previa, todo es aliento. Veremos en los próximos minutos. Todo depende de cómo le vaya al equipo en el arranque del partido. ¿Encontraste el lugar sin problema, Víctor, entonces, verdad? Sin problema. Sí, por supuesto. Sí, hay lugar de sobra aquí arriba, Diego. Estos partidos no son de alta concurrencia periodística, por así decirlo. Muy bien, vamos al comentario de Ricardo F. Y es presentado por... Quitador para que Loren, quitadores de la ACA, nuestra calidad, su seguridad, la salud en apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, los equipos en el terreno de juego, Cerro Porteño, como decía Víctor ayer durante la transmisión del partido en cancha de Libertad Olimpia, en el empate, cuando parecía que terminaba de esa manera, hablábamos de que Cerro se podía poner cerca de Libertad,
de Olimpia también, pero los últimos minutos le dieron la victoria a Libertad y Cerro. Aún ganando va a quedar a 9 del puntero, pero lo importante es que va a quedar a 3 del segundo, que es Olimpia. Hoy Cerro tiene prácticamente la obligación de ganar para seguir pensando en que pueda tropezar 2 o 3 veces el conjunto liberteño y de esa manera poder darle alcance en algún momento del torneo, teniendo en cuenta que la primera fecha de los partidos revancha se van a enfrentar Cerro Porteño Libertad, y ese puede llegar a ser también el partido para saber si Cerro sí o no en disputa del título Apertura, o de lo contrario va a tener que meter todas las fichas en Copa Libertadores de América sin dejar de sumar para el acumulativo, teniendo en cuenta que van a ir los campeones como en todos los años a la Copa, y hay que ver si Cerro, si no consigue la apertura, cómo le va en el torneo clausura, donde va a ser mucho más sangriento. Hoy con un equipo llamativamente raro, en el sentido de que no tiene un centro delantero de oficio, va a jugar Cecilio Domínguez como un 9 falso. Lo ponen a Favero por uno de los sectores, a Viera por el otro, Carrizo jugando de media punta. Uno piensa que va a jugar así Cerro, o podría ser Carrizo a uno de los sectores y Gastón un poco más suelto acompañando a Cecilio. Veremos el dispositivo táctico de Cerro una vez que empiece el partido. No entiendo por qué no juega Fariña, por ejemplo. Bueno, son cosas de Martínez, el técnico que nunca encuentra el equipo ideal para poder pelear, teniendo en cuenta que ya no va a tener los partidos seguidos, porque la Copa Libertadores va a empezar a partir de abril recién en la fase de grupos. Y por el otro lado, Ameliano, que va a tener ganas de seguir ganando y peleando en el campeonato después de la dura realidad que sufrió a nivel de Copa Sudamericana, perdiendo la posibilidad de seguir vivo en aquel partido contra el Sportivo Luqueño. Todo lo que conlleva entonces una derrota, la pérdida de $900.000 y un poco más después en cuanto a recaudación o a partidos que se podían ganar a nivel fase de grupo. Pero por supuesto sin perder pisada en el tema campeonato. Yo no digo para ser campeón porque no lo alcanza, pero sí para seguir sumando y volver a ser equipo de Copa, por lo menos de Sudamericana, para el próximo año. Es lo que piensan los equipos que se estabilizan rápidamente en primera división, teniendo en cuenta que Ameliano desde que subió hizo muy buenas campañas, pero creo que todavía está en deuda en el torneo, en este torneo. Partido donde lo iba ganando fácilmente y se le complicaron al final, como aquel encuentro ante Olimpia, de que lo ganaba 2-0 y terminó empatando 2-2. Volviendo a Cerro, esa falta de delantero es lo que yo siempre digo. Se trajo mucho en la zona defensiva, se trajo un arquero cuando Cerro tenía buenos arqueros, pero no se trajo un 9 goleador, un 9 que marque una diferencia. Lo trajeron a el Bocón Torres, que si bien tampoco está desentonando demasiado, no es el 9 que necesita Cerro. Y para la pena de Martínez, en el partido anterior rápidamente fue expulsado el jugador da Costa, que en algún momento dado se pone las pilas y puede llegar a ser el 9 que necesita Cerro. Esperemos un buen partido, esperemos que el árbitro también está a la altura, porque este señor cada vez que pita algo deja. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto arranca, Darío. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subirlo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubio del verano. Vamos a ver la pelota. Meliano autoriza al juez y ya juegan Cerro Meliano. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo va saliendo en esa zona. Tiene el pelotazo largo arriba. El hombre de Ameliano. Arriba por elevación la marca de Pérez. Viene buscando esa pelota. Sobre punta derecha. Cabezazo de Tucu. La pelota al otro arquero. Viene saliendo el gatito Fernández. En Milita contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. 9 el acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. En óptica, reglas residenciales y distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llamanos o escribinos al 021-590-353. En óptica, el futuro lo decidimos. La pelota sobre la izquierda. Va saliendo Pérez para Cerro Porteño. Pone la pelota sobre cinta, balón sobre mitad de terreno. Deja la pelota para Gustavo. Le pegó Velázquez, el pelotazo largo por arriba. El rechazo, golpe de cabeza de Falabella. Va buscando a Meliano, va al rechazo, tiene otra vez Falabella. Movió de zurda. La pelota larga, saque de costado. En ataque para Cerro. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. En el Sol Seguro
Seguro. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te Saque de acompaña. costado para Cerro punta derecha. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640 3x4 96 553. Síguenos en Instagram como de May Flores. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrir en nuestro showroom. ¿Qué pasó acá, Víctor? Quedó caído Víctor Salazar al intentar cortar el pase para Wilder Viera. Sintió la zona del muslo y por las dudas comienza a moverse ya un suplente. Vamos a ver si puede continuar o no Salazar. El que se mueve es Pablo Aranda. Pero cayó solo, Víctor. Sí, intentó cortar el pase, interceptó la pelota y ahí en el esfuerzo quedó con dolor en el muslo izquierdo. Ahora ya lo ayudan a levantarse al argentino ex Olimpia. Muy bien, saque de costado para Cerro. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo, impermeabilizar para sellar proteger. Asesorate al 021-289-6000, tu casa con silla queda bien. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph_Barber_oficial. El comentario Ricardo presentado por... Quitadol para que hablar en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Unidos y Bellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo ves por ahora estos movimientos de la pelota, Ricardo? Bien, bien. La rodilla, Víctor, es el problema de Salazar. Pudimos ver en la repetición, medio que se le dobló un poquito al querer puntear esa pelota. La pelota para León, le va a pegar. Le pegó, sí, Víctor. ¿Es así, como dice Ricardo? Sí, ahora ya está listo para volver. Quiere decir que pasó lo peor, fue el susto del momento. Reingresa Víctor Salazar al partido. Muy bien, la pelota al medio. Sale Pires da Monta, pelota al medio. Y el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Directo que Experience. No rompo productos del bosque. Probalo ya. Ya virá caricia con el acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya virá caricia. La pelota, zona derecha. A ver, la tiene Tuco Salazar. Levantó, tiró pelotazo largo arriba. Viene buscando con golpe de cabeza Pérez. Pelota al medio. Está buscando en esa zona. Tiene Gustavo Velázquez para hacerlo. Puso suavecita, el balón cortita, la va recibiendo Pires da Monta, levanta la cabeza, va por el medio, a ver qué hace con esa pelota Pires da Monta, vuelve a levantar la cabeza, deja bien, pelota más arriba para Cecilio, domina bien, dejó la pelota, era Wilder Viera, a ver, puso para León, otra vez pelota al medio para Gastón, toca la pelota, Cerro. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial, lunes y sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cuento, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Se está acercando, es Viera el que va a ejecutar el tiro de esquina. Muy bien, le va a pegar Wilder Viera, tiro de esquina para Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quién calienta a Meliano, Víctor? Pablo Aranda. Muy bien. Tiro de esquina, vamos a ver, Carlos Paul Benítez va a autorizar, le pega bien a pelota en el aire, va al rechazo, golpe de cabeza del encima, iba buscando Falabella, arriba golpe de cabeza, pelota al medio, está buscando en esa zona, tiene Isa justamente en esa zona, Isa Luna, pelota al fondo, sale Benítez, juega para Meliano. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 9 del torneo de apertura. Recoleta Sportivo Luqueño esta noche 20-30 horas en el estadio Luis Salinas. Árbitro David Ojeda, Bart Carlos Figueredo. La pelota al fondo, sale Falabella para Meliano. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que elimina inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, salvate con Apracur. En Electroban, fiebre mundialista, comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas, marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas para web oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Este jueves, partido a las 20 por las clasificatorias, Paraguay frente a Chile. Víctor, ya están llegando los albirrojos, Víctor. Así es, desde las horas de la madrugada comienzan a llegar los jugadores de la selección. Ya hay un grupo importante que se presentó a trabajar esta tarde en Ipané. Mañana 17:30 el horario de entrenamiento. Será a puertas abiertas 15 minutos para la prensa y atención a la prensa justamente de dos futbolistas. Y el miércoles habla al mediodía Gustavo Alfaro. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio y calidad de litro Chaco en Villatico Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Y el 25 de marzo, Paraguay visita Colombia. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santiago y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca para de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hace más fácil. El partido se mantiene 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263. O escribinos al 09844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. La pelota larga, busca esa pelota, Falabella.
la deja su arquero. Le va a pegar Martínez a esa pelota. Martínez tiene, buscó. Otra vez sobre la izquierda para Falabella. Sale del fondo Meliano. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Borgia. Ferropar es a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock hamburguesas, 4 unidades FG 100.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 1.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. El partido está 0-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. La pelota para Alan, va corriendo en esa zona, va trepando Alan Benítez para Cerro. La marca en esa zona sobre la izquierda. A ver, marca el hombre de Ameliano. Pelota al fondo, era Servián. Viene buscando para el fondo Velaje. Otra vez movió para Gastón. Le va a pegar Gastón Jiménez. Acomoda esa pelota de ahora con la derecha. Está dejando para Pires de Mota. Puso más arriba el pase bueno. Insiste Cerro, va, pifió Favero. A ver, pifia la pelota Ricardo F. Bueno, se preparó como para romperle el arco y pifió la pelota porque se la puntearon antes. Esperaba a Alan Benítez abierto por derecha, no lo vio Favero. ¿Te gusta el partido, Ricardo? Está interesante. La pelota al fondo, sale Falabella para Meliano. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador para que valores Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio, va saliendo Steven Moreira, tiene Moreira para Meliano, juega sobre punta derecha. Ella dejando la pelota cortita para Julio. Otra vez bajó para Moreira, va a levantar esa pelota, todo lento para Meliano por el fondo. Moviendo sobre zona derecha. A ver, la tiene Julio, va a levantar la pelota, juega por el piso. Movió para Tuco Salazar, la marca en esa zona de Willemir, pone la pelota al fondo para León. Este movió para Pires da Mota. La pelota de Pires da Mota tiene para Cerro, levanta la vista. Va al trotecito, cambia la pelota por el piso. Está dejando cortita para Alan. Alan pone para Gustavo, sale del fondo Cerro. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. No rompa por pronto este bosque, probando ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, ya virá Caricia. La pelota de Gustavo tiene cabeza levantada para Cerro. Está dejando sobre sí, te pone para Pérez, va Matías. A ver, tiene esa pelota para Cerro, vuelve a levantar la pelota, juega bien. Está entregando sobre punta derecha, movió la salida. Entrega para Pires da Mota. Está dejando para Alan. Alan corrió, dejando bien esa pelota para Favero. Le van a cometer falta a Cecilio. Le cometen falta a Cecilio. Tiro libre para Cerro. Pide tu préstamo pymes en Bancovia, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Y muy activo Aldo Boadilla, está preocupado con lo de Salazar, por eso sigue preparando a Pablo Aranda. Recién le hizo el gesto preguntando si está o no para continuar el lateral argentino. Por ahora tranquilo, casi sin dar indicaciones, Diego Martínez. Correcto, señor. Tiro libre para el Ciclón. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones llenas de heridas en el día para todos ahorros directos para vos. Informate en @el Paraguay. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor, en Cerro? Con zurda Gastón Jiménez, con derecha Carrizo. Muy bien, le va a pegar, creo que le pega el Pachi. Le va a pegar tiro libre. Le pegó, tiró Carrizo, pelota por elevación, golpe de cabeza al medio. Va la marca de Abogado. El rebote corto, no pudo en esa zona. No podía Isa Luna. ¿De dónde proviene Isa Luna, Víctor? ¿De dónde? ¿Es argentino? Él es argentino, exactamente. Kevin Isaluna llegó este año al Sportivo Ameliano. Él, Falabella y Salazar son los argentinos del día de hoy. Muy bien, Will Viera colocó, levantó, que dijo el juez, será. A ver, ¿qué pasó, Víctor? Tiro de Corner, esquina. así es. Muy bien, corner para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de ¿Quién le felicidad. pega esa pelota? Viera y quedó sentido Robert Pires da Mota. Y ojo que se toma de la rodilla el volante central de Cerro Porteño. Después de la última recibió el contacto y quedó con mucho dolor Robert Pires da Mota. Vos sabés que se le trabó mucho ahí la rodilla y me parece que algo se le movió. Ojalá no sea grave para Pires da Mota, que está pasando un gran momento en Cerro Porteño. Que se pueda recuperar, que sea solamente un susto, pero me parece que no quedó muy bien. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Sigue en el piso, Víctor. Sí, se tapa el rostro, ya recibe la atención Robert Pires da Mota, con mucho dolor en esa rodilla. Todavía no se está levantando el hombre de Cerro. Hay que ver si continúa, Ricardo. Sí, rodilla con rodilla fue por eso el golpe fuerte, no creo que sea grave. Muy bien. Se recupera, va fuera del campo de juego Pires da Mota ahora, Víctor. Sí, al menos ya logró levantarse, camina con dificultad.
hace el gesto el médico que está todo bien, en un rato regresará Piridamo. Tiro de esquina para Cerro. Cuando nuestra sala albirroja coincide, disfrutamos distintos sorteos carnes 100% aquí en nuestra sala de selección. Sorteo sponsor oficial del albirroja. Que verificar JMC Robusta para generar más rendimiento y con mayor de tu crecimiento. Con respaldo de Chaco para Automotores Redes JMC Paraguay. Carrizo levantó, tiró pelota en el aire, Falabella al cabezazo, juega al medio, sale Moreira, juega para Benítez. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitada por el CONES, acreditada por la ANEA, es infoserrano.du.py. Paraguay Open 2025, vamos del 16 al 23 de marzo, hasta fechado en Asunción Tour. Papás a y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este La evento. pelota para Tuco Salazar, tiene el Tuco, sí señor. Para más precisiones sobre los argentinos de Ameliano, Isa Luna estaba jugando el año pasado en Mitre de Santiago del Estero de la Primera Nacional de su país. Antes jugó en el fútbol mexicano. Y Falabella, el central, llegó procedente de Almagro, también del ascenso argentino. Excelente, Víctor Peralta al fondo, sale el gatito Fernández. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Ahora con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, 35% martes y sábados en farmacias Energy, 30% en Punto Farma, miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. 0-0 el partido en la olla. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece para 2 kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. La pelota para Gustavo, tiene bien para Cerro, móvil la pelota, dejando cortita otra vez para Pérez, te juega para el fondo para el gatito Fernández. Le va a pegar el gatito, se acomoda, juega a la derecha. Está dejando para Gustavo, va el trotecito, tiene Velázquez para Cerro. A ver qué hace con esa pelota. Cambio de frente la pelota, el balón largo sobre la izquierda. Diego. Viene parando León, sí señor. Ojo con Piridamota, por las dudas ya se empieza a mover Jorge Morel. Sí señor, cuidado, mirá, estamos viéndole con Ricardo. Siente dolor, mucho dolor Ricardo F. Sí, pero por el golpe. Fue un impacto rodilla contra rodilla. Yo no creo que sea una lesión grave. Para vos no sale Ricardo, continúa. No, eso no sé qué intensidad de tener el dolor, pero grave no fue. Bueno, muy bien, la pelota al medio, marca, tiene buscando esa pelota sobre la derecha. Tiene justamente Isa Luna. Isa Luna bajó para Martínez, le va a pegar el portero de la Vía Azulana. Le pegó, tiró pelota al medio. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Mañana a las 20 horas en sede de la Conmebol se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente. Muy bien, claro, ahí tenemos a Cerro. Bolillero 4, Bolillero 2 para Olimpia, para Libertad. Y de igual manera los equipos en Sudamericana, Sportivo Luqueño y Guaraní. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energy Gas llega hasta tu casa, y más instalaciones gratuitas. Delivery 021 728 92 28, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Saque de Gas. costado para Emiliano. Para instalar tu industria fábrica, organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay, Chile, la previa de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080M. Monumental TV 18.3, aire digital y todas las plataformas digitales. Monumental AM 1080, juntos generando pasión. Acá falta de Gastón Jiménez, Víctor. Así es, la falta fue contra Isa Luna. ¿Cómo se llama Isa Luna? Kevin. Kevin, muy bien, tiro libre para Emiliano. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo de los perfiles, ángulos, planchones y más. Acceso cerca, siempre pronto socorro en Imbu. Venta 0983-309-813. Re San Justo y Arroz. Unas 300 personas en la tribuna Petengil de Ameliano, Víctor. Sí, más o menos por ahí, exactamente. Y hay personas también en el palco, imagino a la distancia, ahí lo identifico el presidente Héctor Melgarejo y la plana mayor de la directiva de Ameliano. Ahora, a ver, Víctor, qué buena visión tenés. ¿Lo viste al presidente Melgarejo ahí? Me parece que es el de camisa azul marino, porque esa camisa suele usar habitualmente el presidente. Muy bien, correcto, tiro libre para Emiliano. A ver, le va a pegar Bogado, juega, cuidado, arra del piso y Saluna. Buscando el primero, va al puntapié, la marca del de Cerro, iba marcando. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, se descuidó la defensa de Cerro. Había un hombre que estaba tirado en el área, no se cobró nada. Ahora me pasa el dato de Damián, que está presente en el estadio. José Luis Chilaver, invitado por Zapal. Sí. Hay que ver, ¿verdad? José Luis. José Luis, sí. Bueno, ¿qué pasó acá, Víctor, con el árbitro? Advertencia para Servian, que se tomó recién con Diego León. Duelo de juveniles. Pide tranquilidad Carlos Paul Benítez. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Pedro Chaco, precio, calidad de litros, que a Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco.
pelota para Pérez, tiene Matías, domina para Cerro Porteño, juega esa pelota sobre punta derecha, está dejando cortita para Gustavo, avanza bien, se manda arriba Gustavo Velázquez para Cerro Porteño, a ver, lo tiene, levanta la pelota, juega al medio, entregó para Alan, qué pelota al medio, a ver, Favero paró, jugó la marca de Falabella, ¿qué pasó, Ricardo? Buena la jugada, 3 toques de Cerro Porteño, bien lo que hace Alan y mal lo de Favero, que amagó, pero después el centro no fue bueno, quedó a mitad de camino. Saque de costado para Cerro. Crystal House se esfuerza en la colocación de virus templados FBH laminados y más signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordero. Con respaldo de garantía Electropares, 40 años generando soluciones con energía. A la 20:30 Recoleta, Luqueño. Crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo para adquirir equipamiento e implementos profesionales. Gómez y Pardo, mejor opción. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambareca, Petito, Guacorón, El Oviedo, Villareca, Caguasucio del Este, Carapevé, Pilar. Unisal. Acá le ganan a Favero, Ricardo. Parece un jugador de escuela de fútbol, Favero, nada no le sale. Agarró la pelota, paró y se quedó esperando. ¿Qué puede esperar? Tiene que encarar, por eso se lo llevaron por delante. Hay que despertarlo en el partido. Escuela de fútbol, dijiste, Ricardo. Y fíjate todas las jugadas que hizo. La pelota al fondo sale en esa zona. Pérez juega la pelota para Piri Mota. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para el piso, probaste, te gusta. En Concasa empezaste a historia con la soporte duradera que la billete corramos eventos de la mejor calidad. Concasa construyendo La historias. pelota al aro al centro. Alan tiene golpe de cabeza, rechazo de Miguel Benítez. Tiro de esquina para hacerlo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de ¿Quién felicidad. le pega esa pelota, Víctor? Se va a acercar Federico Carrizo para la ejecución. Muy bien, corner, tiro de esquina para Cerro. El comentario, Ricardo, es una presentación de Quintador para cada valor en Quintadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido de Sevillana 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fuerte, muy duro con él, Ricardo. Escuela de fútbol, Favero, dijiste. No, pero la forma en que se paró, la correcto. pelota no podés. Correcto. Muy bien, tiro de esquina. Le va a pegar esa pelota a Carrizo. Le pegó, tiró el Pachi, pelota en el área. Va el rechazo, pelota al medio. Pini de Mota pifió. Le queda esa pelota a Gastón. Gastón movió para Gustavo. Le pegó cerca del poste derecho. Ricardo. Bueno, por algo de defensor, ¿verdad? Velázquez por eso definió de la manera en que definió. Una pelota que quedó para nadie y Cerro no le pudo quitar el provecho necesario. Tiro de portería para Meliano. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Talk Experience. No rompo importes del bosque. Probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia litro. Explota tu jugo favorito. Yavirá Caricia. El próximo lunes se cierra con Nacional Trinidense al señorico 2030. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambió todo. El partido está 0-0. Cecilio tiene Cecilio le robaron, tiene Pini Mota. Otra vez pelota al medio, marca en esa zona. Viene buscando Sanacho. Sanacho levantó para Ocampos, hay peligro. Ocampos para no le puede pegar o no, le va a pegar o no. Ocampos tiene, juega bien. Entregó para Servián. Avanza Meliano, tiene Bogado. Amagó, bailotea con esa pelota, juega sobre la izquierda. A ver, Servián colocó, rebotó un Alan, pelota al medio, avanza, Cerro, pelota a mitad de terreno. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escrinos al 0976 10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol Black Friday todo marzo hasta 50% con celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Esto falta Ricardo Carrillo. Para mí que fue cuerpo, pero el árbitro cobró y tampoco protesta mucho el jugador de Ameliano. Tiro libre para Cerro. Desde los niños tenemos en Mendoza que Copa Subrinde por la Vista representa y distribuye productos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Asesor de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro Ahí siempre. estamos viendo 2 barras. Son 2 barras las de Cerro, Víctor, ¿verdad? Así es, hoy denominada la murga, porque ya no hay, como se darán cuenta, banderas de la plaza, banderas de comando, pero insisto con lo que siempre digo, otra denominación, pero al final son las mismas personas las que integran la murga a partir de ahora. Claro, pero se nota que son 2 barras, Víctor, eso te quiero Sí, decir. siempre están divididos, eso sí. Correcto, no se unificó nunca. No, eso no. Muy bien, tiro libre. Es más, estoy Sí. seguro que algunos son de la plaza, otros son de comando, pero hoy todos bajo el supuesto nombre de la murga. Muy bien, le va a pegar Carrizo. Esperame, Danilo, tiro libre. Carrizo el que le pega a Víctor. Federico Carrizo. Muy bien, le va a pegar Federico Carrizo. Toma distancia el partido por ahora, se repito, está 0-0. Vamos a ver si llega el gol Carrizo. Es una pelota parada, pelota quieta. Le va a pegar el Pachi Carrizo, tiro libre. El árbitro Carlos Paul Benítez va a autorizar. A ver, le pegó. Golazo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, golazo.
Golazo de Federico Carrizo. De tiro libre. La pelota al ángulo derecho del arquero Martínez. Tremendo gol de tiro libre. Golazo, las cosas como son. Las cosas como son. Golazo de Carrizo del Pachi. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Meliano por 1-0. Y parece que era la única forma de que se pueda abrir el marcador en este partido, donde no estaba jugándose de la mejor manera, pelota parada, falta contra Carrizo. Él puso la pelota en el lugar indicado, la acomodó, después la clavó en el ángulo. Golazo para que Cerro lo gane por 1-0. Momento del gol. 20 minutos, primera etapa. Sí, Darío. Uninorte es la Universidad Privada número 1 para inscripciones abiertas. Escribir al 021-729-4600. Estudian a Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lleva tu repuesto con descuentos ahora, exclusivo para Hyundai y Isuzu en los puestos Automotor. Casa Central en Encarnación y Ciudad del Este. ¿Marcamos el tiempo o pasamos, Darío, como quieras? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 21 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Indica Diego y Golazo de Carrizo, Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Cerro gana por 1-0. Compra el mayor ese que tu dinero rinda más en el ahorro supermayorista Mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. En Punto Farma sorteamos un viaje para 2 personas. Tú compraste 30.000 guaraníes, acumulan un cupón. Con marcas aliadas, doble cupón. Vive el verano con Punto Farma. Cerro gana por 1-0. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y te aguas queso para toda la vida con las mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a ceramiquiteagua.com.py. La pelota Serviana avanza, Meliano tiene Servián, resbaló, ganó Alan, la pelota al medio para Gustavo, puso para Piri Damota. Diego. Va saliendo Damota, sí señor. Se viene el primer cambio en el Sportivo Ameliano, camiseta 15, Luis Ortiz, el que va a ingresar. Muy bien, Carrizo colocó, dejó segundo León, segundo de León, colocó la pelota el arquero Ricardo F. Bueno, se equivocó acá el jugador de Cerro. Primero Carrizo, para mí tenía que haber cruzado la pelota donde estaba solo Alan Benítez, que corrió de su campo. Después la tocó para León. León tenía la oportunidad de volver a jugar con Cecilio Domínguez, pero enganchó para su derecha, la pierna menos hábil, le pegó mansita a las manos del arquero Martínez. Muy bien. ¿Quién está en el piso en Cerro, Víctor? Gastón Jiménez. Correcto, este es el chiquitín Luis Ortiz, para el chiquitín. Así es, ex Sol de América, ya el pase le compró este año el Sportivo Ameliano. Se va a levantar el tablero, pero el que se retira, pensé que era Servián, Salazar el que se va. Finalmente, el 32, Salazar, ingresa camiseta 15 Ortiz y vamos a ver cómo reacomoda Sportivo Ameliano con este cambio. Y Julio bajo a la derecha, Julio González. No, es ese el cambio. Es Servián el que se va. No, me parecía un cambio raro, sí. Es Alex Servián el que se va, ingresa camiseta 15, Luis Ortiz. Es el primer cambio en el Sportivo Ameliano. Informó. Personal, si tenés juego personal, te duplicamos todo. Ahora sí, Ricardo, Servián entonces el que se va. No, el cambio se entiende, pero el otro no. Qué desatentos son. Estos árbitros no sé dónde viven, en la Luna parece que viven, están en otra. Y Pariente de Isa Luna son. ¿Sabes qué me parece que protestan los de Cerro? Que ya Salazar salió y ya entró Ortiz. Y ahí otra vez paró el cambio y al final me parece que eso se acercó a decirle Piri Damota. Pero en realidad en la tarjeta se nota que figuraba el cambio por el 31, que es el que finalmente se retiró. O sea, fue un error del cuarto árbitro. Totalmente, pero si fuese el cambio Tucur, Normalmente Julio González juega a la derecha, Víctor, ¿eh? Sí, solo que ahí habría que ver quién iba a ser central. Por eso me pareció un cambio bastante extraño. Ahora hizo lo más lógico, sale el juvenil Servián, ingresa Luis Ortiz. Muy bien, cerquita a los 25. Informa personal, si tenés juego personal, te duplicamos todo. El jueves 20 de marzo, fecha 13 de las eliminatorias Paraguay-Chile en el Estadio Defensores del Chaco. A las 20 horas, el árbitro del encuentro será Rafael Claus. El brasileño, en el bar estará su compatriota Daniel Nobre. el partido está 0-0. Perdón, Cerro gana por 1-0. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia, etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tus rubias del verano. En Vigleta contamos con zona residencial, con rutas importantes, Novetal, Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Carrizo hizo el gol de tiro libre, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros. Ya Diego y vamos.
Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Golazo de Carrizo para el 1-0. Diseña tu éxito en lo que estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Cerro gana por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Bema y Flores. Con esta victoria, Cerro suma 14 puntos. 14 con esta victoria, se pone a 3 de Olimpia. La pelota, claro, quedan muchos minutos al juego. Pelota al medio. A ver, la tiene en esa zona. Sale Julio González, juega la pelota para Meliano. Movió la pelota para el Tucu Salazar, la pelota del Tucu. El Tucu entregó otra vez para Julio. Va a levantar la pelota, domina, juega bien, movió por el piso, juega de primera. Va buscando Isa Luna. Isa Luna tiene, corrió falta, lo tocan y es tiro libre para Meliano. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automoto. Respaldo garantizado. Descubrir en nuestros showrooms. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utilizar morteros de elevación Chica Bolo y levantó tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Tiro libre para la visita. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Quién le pega a Víctor? Giovanni Bogado. Le va a pegar Bogado. Tiro libre para la visita. Centro Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le va a pegar Bogado. Tierca lo tiene a Salazar al Tuco. Tiro libre. ¿Va a empatar o no Meliano? Empata o no. Pelota en el aire. El cabezazo. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de El felicidad. rechazo de Piri de Mota. Tiro de esquina para la Vía Azulada. Abracur, la solución para que desde el clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. En el Electroban pierde mundialista comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas. Marca TV Play y le regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. El Electroban mejorando tu calidad de vida. Es Giovanni el que le pega a Víctor. De vuelta Bogado, así es. Muy bien, le va a pegar Bogado. Repito, puede empatar o no Meliano. Vamos a ver si empata Meliano este partido. Por ahora Cerro gana el partido por 1-0. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar Carlos Paul Benítez. Es una pelota parada, balón en el aire, el cabezazo. El rechazo cayó el de Cerro. Falta, ¿qué pasa, Víctor? Así es, hubo falta. Es Wilder Viera el que quedó caído dentro del área. Protestan los jugadores de Cerro que pudo ser jugada de tarjeta amarilla. Bueno, o tarjeta amarilla o dejar seguir la jugada, Víctor. ¿Para qué paró si Cerro estaba saliendo de contra y había inferioridad numérica de parte de Ameliano? Son las cosas que no se entienden de los árbitros paraguayos. Perdón, Cerro gana por 1-0. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Traerlo a Animar y maximizarlo con los mejores accesorios. Animar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Bueno, va fuera de la cancha el hombre de Cerro, Víctor, ahora. Así ¿O es, no? pausa ¿O para hay hidratación. pausa? Sí, en realidad 1 minuto de pausa para tomar agua. Aprovechan los técnicos para dar indicaciones tanto a Aldo Bobadilla como Diego Martínez. ¿Cómo es el partido con esta pausita, Ricardo F? No, el partido está agradable. No es que sea bien jugado, pero el gol de Cerro le dio un poco más de vida. El golazo que hace Carrizo de pelota parada. Cerro creo que está administrando eso, jugando con el marcador a favor, tratando de ver si se le abre un poco más el panorama en ataque, aunque no tenga la posibilidad de un centro delantero, un hombre de oficio. Por eso se están moviendo permanentemente Favero, que todavía no entró en el ritmo del partido. Por eso recién decía, la forma en que se puso de espalda y cubrió la pelota, parece un jugador de escuela de fútbol. Tiene que aprender a tener otro tipo de movimiento en el terreno de juego. Ya había mostrado en partidos anteriores cosas importantes y hoy no está muy bien. De a poco puede ir metiéndose y mucho más ahora con el marcador a favor. Lo de Carrizo importante cuando tiene la pelota, lo de Cecilio moviéndose permanentemente y la subida de los dos laterales del Cerro por donde está empezando a marcar diferencia, tanto con León como con Alan Benítez. Muy bien, Cerro gana 1-0. El comentario de Ricardo después de una presentación de Quitador para cada hora en Quitadores de la AJA, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerquita a los 30. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience, no romper productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. Muy bien, acá vuelven los de Cerro. Tranquilo, los de Ameliano. ¿Cómo está la tarde? Está tranquila la tarde, Víctor, ¿verdad? Sí, bastante tranquilo todo el público de Cerro alentando, hoy sin murmullo,
sin abucheo y aparte lo mejor para ellos es que está ganando Cerro Porteño. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litros ya Diego y Bam. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. Sí, señor. Diego, Te escucho. hoy hasta a León lo perdonaron. En ningún momento se recordaron de lo que sucedió ya en el partido pasado. Hoy puede tocar tranquilo la pelota hacia atrás las veces que quiere porque el público hoy vino en modo aliento. Realmente parece que los últimos resultados dejaron atrás varias situaciones que traía el hincha azulgrana habitualmente a la olla. Sí, señor, la pelota sobre la derecha, sale Alan, viene buscando la pelota, Pini Mota, dejó cortita, pone para Gustavo, sale del fondo Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy en Wizard, clases presenciales y virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Bueno, con esta victoria suman 14 puntos Cerro en la tabla de posiciones. Precios fijos con los imbatibles. Stock hamburguesa 4 unidades CPG 5.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 5.900 guaraníes. Esto es lo bueno para vos. Pero para esas sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 021 227 37 8. Pero parece a 43 años construyendo contigo. Acá hay falta, Víctor, ¿eh? Falta de Luis Ortiz contra Gustavo Velázquez. Ricardo lo tocó, ¿eh? Está dirigiendo desde lejos las jugadas el señor Carlos Paul. Parece que almorzó tarde y no digerió bien la comida. Lo está tomando la mayoría de la jugada bastante lejos. Muy bien, pelota al fondo, sale Cerro. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bajo la tecnología y juego de congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Y la pelota para Isa Luna colocó campo la cortina. Cuidado, qué buena acción, qué buena jugada hicieron los de Emiliano, Ricardo, ¿eh? Sí, pero no tuvo la terminación esperada. La cortina buena, pero el otro que estaba detrás no llegó. Esa cortina se ve muy poco en los partidos, Ricardo, ¿eh? ¿Verdad? Que se tiene que practicar eso. Sí, señor, pelota al fondo, sale Pérez para Cerro. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Cerro gana 1-0. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones. Será adheridas energía para tu auto. Ahorros directo para vos. Información @Cel Paraguay. Record Electric presenta cables Induscables en línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscables representa y distribuye Record Electric. Hay golpe y taco de Carrizo, qué bueno. Pini Mota colocó, marca Julio González, viene buscando Julio esa pelota. Están parando esa pelota, juega el balón. Dejó suavecita, pelota sobre mitad de terreno para Bogado. Giró Bogado, le van a robar la pelota. Tiene Bogado, ahora gana Pini Mota. Va por el piso, va, cayó, no pasó nada. Bogado tiene, pone para Saracho, juega Saracho. Saracho tiene para la visita. Está dejando sobre punta derecha para Isa Luna, tiene Isa Luna. Isa Luna puso freno, pone la mague. A ver, Isa Luna vuelve a levantar la cabeza, juega, qué pelota puso el fondo. La marca de Pérez, juega, movió para León. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Fútbol brasileño, el clásico paulista, Palmeiras y Corinthians están empatando 0-0. El paraguayo Ángel Romero de titular en el equipo del Corinthians. La pelota al fondo, sale Velázquez para Cerro. Cuando nuestra sala albirroja coincide, disfrutamos distintos Tortibí carne 100% taqueña. Nuestra sala de selección Tortibí sponsor oficial del albirroja. Camiones pick-up JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores Rey JMC Paraguay. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Víctor? Ahora hablando Diego Martínez con su asistente y por ahora Bobadilla pidiendo a su equipo que se adelante más. Creo que no le gusta mucho la salida sin dinámica que hasta ahora está teniendo Ameliano. Quiere un poco más de aceleración cuando tiene la posesión el equipo de la B Azul. Y la pelota para Isa Luna juega para el fondo, deposita para Julio sale, pelota para el fondo para Ameliano. Dejado bien, pone suavecita, pelota sobre la izquierda. Va recibiendo esa pelota Falabella, tiene Falabella movió para Benítez. El rebote, la marca punta derecha, tiene Carrizo. A ver, Carrizo perdió, ganó. Vuelve a ganar Favero, tiene Favero para Cerro. Se manda arriba Favero y peligro tiene, puso el freno, le robaron el balón, tiene Benítez. Lo hace rebotar a Favero, saque de costado para la visita. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrano.edu.py. Paraguay Open 2025, Papola, 16 al 23 de marzo, Tepechate en Asunción Tour. Papasa de un irrecuperable multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Isa Luna con la pelota, ganó Isa Luna, le pegó, buscó el arco, Ricardo. Buscó el arco, lo tenía abierto por el sector derecho a Campos, que estaba esperando el pase, le pegó al arco, pero le pegó bastante mal Isa Luna. Muy bien, pelota al fondo, sale Cerro. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresa a cnsp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutua. Golazo. Te pregunto, Víctor, me imagino que Carrizo ya habrá marcado muchos goles de tiro libre, ¿eh?
Y sí, tengo que buscar la cantidad, pero yo recuerdo ya otros de tiro libre de Carrizo, Diego. Tendría que buscar, pregunta interesante, voy a ponerme a buscar cuántos ya metió con la camiseta de Cerro Porteño, porque tengo en mente algún par por lo menos de Federico Carrizo. Y le pregunto, compañeros, también aprovechando, ¿califica, verdad, para los mejores goles de fútbol a lo grande TV? ¿Qué opinan? Sí, entra. Sí, señor. ¿Y Diego? Claro, por supuesto, golazo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros Diego Iván. Cerro gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Por lo menos 5, me atrevo a decirlo, 5. Creo que entre 5 y 7 goles de tiro libre ha hecho ya con la camiseta de Cerro de Carrizo, desde que está en Cerro. Creo que entre 5 y 7 goles de tiro libre. Acá corresponde saque de costado. Ven a divertirte en Casinos del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada que más estamos en el Shopping del Sol. Con la Vamos de Ecopetrol acumulas kilómetros con cada carga y pagas tus kilómetros acumulados con Supra aditivada 4 Plicas y con LTS 10 triplicas. Copetrol, vamos. La pelota para el fondo, sale Pérez para Cerro, juega, jugoso, pelota suavecita para Gustavo. Disfruta Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energía llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228 o asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota perdía Ortiz, va buscando esa pelota, Cecilio tiene, juega para Cerro. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billete 1 y 2, comunicado al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escucharnos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. ¿Qué pasó, Ricardo, acá? Para mí es tarjeta esto. Para mí, pero no sé si en el mundo de Carlos Paul y Ever Aquino es tarjeta o no. Lo agarra, Ricardo. Claro, lo agarra. Evita que siga ganando terreno el jugador de Cerro. Bueno, no hay tarjeta, no pasa nada. Tiro libre para Cerro. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador para cada olor en Quitadores de la AJA. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Carrizo, tiro libre. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. No romporten productos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Le va a Caricia. pegar Carrizo. ¿Y si le pega al arco? ¿Y si le pega al arco el Pachi? A ver, le pegó, buscó, se desvió, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Se felicidad. desvía esa pelota en Isa Luna, tiro de esquina para Cerro. La Plata en Peñas con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. En San Justo de Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Accesos en casi perpetuo socorro en Nimbú. Venta 093-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. Le va a pegar Carrizo, la pelota será segundo, no le pegó, tiró, cabezazo defensivo, pelota para Carrizo. Crystal House, expertos en la colocación de virus templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropares de 40 años generando soluciones con La energía. pelota para el fondo, tenemos, Es muy difícil, Víctor, ese dato, ¿verdad, Víctor? Y voy a ir buscando en los próximos minutos en el entretiempo, si no me distraigo del partido, Tienes Diego. razón, Pero sí, señor. un dato exacto, vamos a ver si podemos encontrar sobre goles de tiro libre de Carrizo. Sí, porque es raro, ¿eh? No digo que sea raro el gol de Carrizo de tiro libre, pero hacerlo de esa manera... Normalmente es muy difícil hacer los goles de tiro libre. saque de costado para Emiliano. Domingo 30 de marzo, Asamblea Ordinaria Gómez y Par Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cerro gana por 1-0. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con más parte duradera que a ladrillo te caramba cementos de la mejor calidad. Con casa construyendo La historia. pelota para Pérez, Mota, tiene la Mota dejó otra vez para Pérez, movió la salida. A ver, la tiene el 3, vuelve a ganar para Cerro, le van a cometer falta, que bien salió Pérez, que bien sale, pelota limpia. Juega para Damota, le va a pegar Pérez, Damota juega bien, cambió de frente. La pelota zona derecha, Cerro busca el segundo, Cecilio tiene, levantó, le pegó. León tiene, no es offside. Está habilitado León con otro centro, va al rebote, le va a pegar Carrizo, le pegó. ¿Qué hizo Carrizo, Ricardo F? Pifió Carrizo.
La pelota para Piti de Mota. Tiene otra vez a Mota, levantó, jugó al medio, marca Benítez, insiste Cerro. Pelota por la media cancha, va al cabezazo, tiene Saracho. Saracho jugó para Ocampo. Ocampo tiene para la pelota, gira al delantero de Ameliano. No dijo el árbitro. Pelota para Gastón, juega esa pelota Gastón. Entregó para Wilder Viera. Está en el piso Campos, Víctor. Así es, acusando un contacto de parte de Wilder Viera en la zona del pie derecho. No se sancionó la falta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros se indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota al medio solo Ameliano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. La pelota sobre la izquierda. El rebote al medio para Ortiz. No pudo en esa zona. Va la pelota para el fondo. Tiene el Tucu. La pelota para Tucu Salazar. Salazar jugó para Isa Luna. Tiene la pelota parando. Isa Luna giró. Le robó a León. A ver, la tiene. Pone el cuerpo. Falta. Ricardo, ¿falta o no? Yo creo que no, ¿eh? Para mí cada uno patinó por su cuenta. Te repito, está dirigiendo de muy lejos el partido Carlos Paul. Y cobró porque vio a un jugador caído. Tiro libre para Ameliano. En Bristol Black Friday todo marzo hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más baratos de reventa. Escribirnos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chaco. Me respaldo total. Tiro libre para la visita. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Productos de los Andes. Integra Productos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Social de Seguro 64 años protegiendo tu futuro siempre. Tiro libre para Ameliano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribirle a Marcelo 21-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuestos con descuento para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado en repuestos Automotor. De Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. A ver, pelota al medio, va Isa Luna, le pegó. Hay un desvío, cayó por el piso. Falta. Esto es falta, Ricardo. Acá lo toca o no. Favero. ¿Favero no? Sí, Favero fue. Ahora, ¿tocó la pelota primero o al jugador? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Si lo toca el jugador, esto es falta y bien cobrada. Ahora, si toca primero la pelota, no puede ser falta. Vamos a esperar la repetición. Sí, falta. Le falta, Ricardo. Sí, falta. Tiro libre para Ameliano. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad del por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Mega Call Center en Punto Farma hasta 50% de cuento de productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tiro libre para la visita. Baterías Barta con más fuerza, arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y teguazo que para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicategua.com.py. Es un remate directo largo, Víctor, ¿verdad? Así ¿O es, es se directo? perfilan Bogado, no, es directo, tiro libre directo. Bogado con derecha y con zurda Luis Ortiz. Vamos a ver. Tiro libre. ¿Empata o no Ameliano? Le va a pegar el chiquitín Ortiz. Ortiz le va a pegar con pierna zurda. Con la derecha está para pegarle Bogado. La pregunta es, ¿llega el empate o no? Vamos a ver, conformada la barrera de Cerro Porteño. Estoy mirando el cronómetro, minuto 43 de la etapa inicial, tiro libre. Es una pelota parada para la vía azulada. Le va a pegar el chiquitín Ortiz. A ver, ¿es Ortiz o no? Es Bogado. Bogado levantó la pelota a la barrera. Fílmate haciendo un fondo blanco con una lata de Kaiser Ultra Cero y subirlo a tu historia, etiqueta @Kaiser_PY. Puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubio del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La rotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de El felicidad. encargado es Tuco Salazar, minuto 44, se está yendo de a poquito el primer tiempo. Cerro con un golazo de Pachi Carrizo, gana por 1-0. El Tuco colocó al medio, al centro, la pelota para el gatito. En UTI, carreras presenciales y distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mini Empeño, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mini Ya termina el Empeños. primer tiempo, Ricardo. Sí, se está yendo la primera etapa con un Cerro que encontró abrir el marcador con ese golazo de Pachi Carrizo, pero se está complicando en los últimos minutos. La pelota zona derecha. A ver, tiene Saracho, levantó el centro, el rechazo de Alan. Pelota para Moreira, el cabezazo de Willer Riera, falta. ¿Por qué pasó su offside? Offside, Víctor. Offside previo de Ocampos, el jugador de Ameliano. Protesta todo Cerro que
el avance podía ser peligroso y cortaron para retroceder hasta el offside. ¿Vos sabés que para mí ya es a propósito Carlos Paul? No, él no es ningún distraído. No es la primera vez que hace, la segunda vez que corta un avance de Cerro. Y eso va calentando a los jugadores, lo que más le gusta a este personaje. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, Diego Iván. Cerro gana 1-0. Hizo seguro Chaco. Personaje, le dijiste, Ricardo, personaje. Y un personaje de Carlos Paul. La pelota al fondo, sale el gatito. Bema y Flores con ustedes los 365 días serán de las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Falta tiro libre para Meliano. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado de descubrir en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados, aplicar, convertir y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar para así ya proteger. Asesora 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Víctor? 4 minutos más. Correcto, muy bien. Cerro gana por 1-0. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Lunes a sábado de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Golpe de cabeza de Pérez, el rechazo, vino la pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene Meliano que puede empatar o no. Abogado tiene. Bailotea con esa pelota, juega para Benítez, levantó, tiró. Campos paró, le va a pegar, le puede pegar o no. Resbaló, cayó. ¿Qué pasó, Ricardo? No pasó nada. Ahora, era para 4 minutos. Yo no recuerdo que se haya parado por algo importante el partido. Largo el pelotazo, no pudo Cecilio, marca Julio. Vos compartís con Ricardo, Víctor. Y 1 minuto de la pausa, algún minuto más lo de Salazar. Quizás hasta 3, 4 ya me parece mucho, pero hubo sí 2 paros de 2 minutos justificados. La pelota sobre la izquierda tiene Falabella, mueve la pelota para Meliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, ruta Coronel Franco de Primavera Concepción. Más de 25 años junto a una mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia nuestra fortaleza. A las 20:30, Recoleta Luqueño. Abracur, la solución para cambios del crimen, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. En el Electrobanco del Mundialista comprando TV de 32, 43, 86 pulgadas. Marca HD Play. Regalamos pelotas, camiseta, Paraguay oficial y más. Electrobanco mejorando tu calidad de vida. Es Moreira el amonestado. Steven Moreira, el primer amonestado en el partido. Tiro libre para Cerro. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Tiro libre para Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263. O escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Tiro libre para el Ciclón. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lavora, esquina Borgio. Ferropar es a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los impactores de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. ¿Quién le pega a Gastón? Le pega a Gastón Jiménez. Muy bien, le va a pegar Gastón, va terminando. De a poquito va terminando la parte inicial de este partido. Pelota en el aire, el cabezazo, el rechazo. Viene buscando Ortiz, baja de cabeza, pone para Benítez. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Acá comete falta Campos, tiro libre para Cerro. Pedí tu préstamo pymes en Banco y así despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Consigue con este La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ya termina primer tiempo. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones y las heridas. Energía para todo, ahorros directo para vos. Informate en @Shell Paraguay. Tiro libre para Cerro. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Cuando nuestra celda Roja Coincide disfrutamos distintos Short TV. Carne 100% chaqueña, nuestras horas de selección. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Darío, ya termina la primera parte. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores JMC Paraguay. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carrera reconocida por habilitada por Econes, acreditada por la ANEA, es infoserrana.edu.py. Señoras y señores, se cierra el primer tiempo, se baja el telón de este primer acto. Cerro le gana a Meliano por 1-0. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Víctor, con Ricardo en una presentación de... Quitador para acá, olor en quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad.
seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Ricardo, perdón. Sí, Víctor. Conforme el público, Diego, aplausos de la gente con el pitazo final a esta primera parte y seguramente así despedirán al equipo rumbo a vestuarios. En general hoy al público se nota que le gustó el partido, casi de principio a fin, con aliento, con estímulo para los jugadores. No hubo nada de esas sensaciones negativas que se han sentido en partidos anteriores. Los que sí se van preocupados son los de Ameliano y se hacía notar eso en las indicaciones casi permanentes y los gestos que hacía Aldo Bobadilla, que evidentemente no le gustó nada lo que vio de su equipo en la primera parte del partido. Veo que Bobadilla saluda al doctor Aldo Martínez en este momento. Años hizo inferiores, debutó en primera, jugó varias temporadas siendo campeón incluso Aldo Bobadilla, ya con el doctor Aldo Martínez en esa época, así que un abrazo con él y por supuesto coincidieron también en la selección nacional. Calienta un jugador de Cerro, me parece que Favero no va a volver para el segundo tiempo, todo indica eso, y el que se mueve es Derlis Rodríguez, camiseta 22, así que creo que Derlis Rodríguez va a ingresar por Favero cuando inicie el segundo tiempo. Muy bien, correcto. Acá terminó primer tiempo el golazo de Pachi Carrizo, un golazo de tiro libre. Hay que ver realmente de que está en Cerro cuántos goles marcó, porque el dato no es menor, hay que ver los goles Diego, de Carrizo. Sí. Vos sabés que Germán Cafa colaboraba recién porque los dos estamos buscando y hasta aquí encontramos goles en Boca de tiro libre. Germán me enviaba uno muy lindo de tiro libre ante Bolívar, pero en Cerro no estoy encontrando uno realmente. ¿Sabés quién era un especialista de tiro libre? Aquino. Ahí sí creo que no hay discusión. Por lo menos 7-8 Claudio Aquino habrá metido de tiro libre en Cerro, pero de Carrizo realmente no estoy encontrando. Seguro alguno habrá, pero tantos como Aquino estoy seguro que no tiene. Bueno, correcto. Está bien, hay que respetar. Así que Germán Cafa colaborando, sí. Atento a la transmisión, Germán. Le agradecemos como siempre, atento del otro lado. Sí. A vos no te envía, pero Víctor mensaje, Germán. Y justo me envió, pasa que a vos no te quiere interrumpir el relato, seguro. No, pero no pasa nada, tranquilo. Yo creo que Ricardo, Carrizo habrá marcado 3 goles o 4. Creo que ya habrá marcado tiro libre en su carrera. 8-5 recién dijiste que estaba bajando. No, a 8 no llega, eso seguro. No, 8 no. Tranquilo. Entre 4 y 7. 4 o 7. Más cambiante que creo que estoy exagerando en realidad. Pero 4 sé que hizo. Sí, Ricardo. Yo me acuerdo goles de Carrizo de media distancia. Sí. Puede ser. Vos sabés que yo empecé a dudar, Ricardo, porque no estoy encontrando nada de tiro libre. No, de tiro libre yo no me acuerdo mucho. Habrá convertido, pero no. No tanto. De eso media sí. distancia, sí, cerca del medio campo y otros lindos goles de. Hay uno incluso de media cancha, Sol de América, acá en La Olla. Sí. Adelantado el arquero, le pega desde el anillo central, fue un golazo. Sí, después otro de emboquillada y demás, pero tiro libre, la verdad que yo al menos no me acuerdo, Víctor. Vos tenés buena memoria, pero yo no. Y yo pensé que había un par por lo menos, y vos sabés que estoy buscando hasta ahora. Los goles de tiro libre de Carrizo me salen todos en Boca, hace años ya obviamente atrás. Y bueno, entonces no fue Carrizo o capaz que nos confundimos con Aquino, Claudio Aquino. Claro, y por los goles de Carrizo, porque uno sigue mucho el fútbol argentino y te queda de repente en la retina goles de tiro libre de Carrizo y por ahí metimos, ¿verdad? Podría ser, tenés razón. Se suma otro para el calentamiento ahora, Alexis Fariña. Así que uno de los dos va a entrar, o Derlis Rodríguez o Alexis Fariña en el segundo tiempo. Yo creo que Favero no sigue, ¿eh? Yo pienso igual. Bueno, vamos a meternos entonces en lo que fue en el partido, digo. Yo decía lo de Favero, la forma en que recibe la pelota y gira y cubre y viene de atrás y le tocan y se tira o pierde el equilibrio, no sé. Parece una criatura, no. Un jugador de primera no puede jugar de esa manera. Y Favero ya entró inclusive en Copa Libertadores de América contra Monagas, me acuerdo. Después entró en un partido acá también por Cecilio y si no me equivoco tiene 3 o 4 partidos ya en primera división. Sí creo que es la primera vez que arranca de titular. Fue elogiado en su momento por el técnico Martínez, dijo que tiene buena característica. Si no me equivoco, Diego Gavilán, nuestro compañero, lo tuvo en Cerro y también dio algunas características, pero hoy parece que no entró, parece que estaba en otro partido, que no estaba muy compenetrado con lo que fue. Por eso me parece el cambio ideal, que lo saquen porque no está haciendo bien las cosas y además de repente tenerlo en la cancha simplemente por tenerlo tampoco es muy bueno para el propio jugador. Pero por supuesto el técnico sabe por qué lo puso.
es bueno muchas veces y teniendo la oportunidad de Diego en la mesa, preguntarle muchas veces por esos jugadores de práctica, por los jugadores que durante la semana la rompen y después le dan la oportunidad y desaparecen, pero después te piden la oportunidad y se la volvé a dar y no hacen mucho. O los famosos jugadores de segundo tiempo, aquel que de recambio te puede entrar a solucionar un partido, pero cuando le das la oportunidad de que arranque no hace mucho. Y creo que, claro, es el primer partido que juega de titular, pero para mí hoy no se justificó para nada el chico Favero, volante de Cerro Porteño. Lo que fue el partido, si me preguntan bien jugado, y no fue bien jugado, no tuvo mucha dinámica, no fue un partido donde se estén jugando o donde parezca que se están jugando demasiado los jugadores de ambos equipos. Quizás con un poco más de determinación Cerro por lo que tiene en la mitad de la cancha, con un Piris Damota que para mí está pasando un momento muy bueno, así como cerró el año pasado y no tuvo la oportunidad en los primeros partidos, y uno se preguntaba qué le pasa a Martínez que no lo pone a Piris. Pero Piris, sin lugar a dudas, está mostrando que es uno de los mejores, si no el mejor mediocampista que tiene Cerro Porteño a la hora de la recuperación. Le dio la oportunidad y creo que desde que se la dio, Piris Damota no está desaprovechando para nada. Está siendo el hombre que más recupera, el hombre que más habilita, que más toca, que más pide la pelota. Inclusive dejando en un segundo plano a Gastón Jiménez, que en los primeros partidos era el conductor de Cerro por donde pasaban todas las pelotas. Eso es bueno, que no solamente tenga uno, el técnico que tenga dos, que tenga tres, y si tiene 4 o 5, bueno, mejor porque le facilita las cosas. Hoy Cerro arrancó jugando con el toque de la pelota, pero también con esa posibilidad de querer penetrar, de poner el balón a espalda de los jugadores de Ameliano para que puedan picar. Cecilio lo hizo más por fuera que por dentro, y hoy Cecilio está jugando de falso 9. Favero casi no intentó. Carrizo era el que más acompañaba por el sector izquierdo, juntándose con León. Y creo que más allá de ese primer susto que se dio el lateral derecho Salazar al arrancar nomás el partido, pero igual le seguía preocupando la zona a Aldo Bobadilla, ¿ves? Porque Cerro le ganó la mayoría de las veces en los desbordes por el sector izquierdo. Después, como era tan repetitivo, empezó a jugar más por el sector derecho, donde Alan era el que se desdoblaba permanentemente, pero no encontraba ese compañero ideal, esa sociedad que necesita cada jugador con Favero. Entonces volvió a buscar por izquierda y después volvió a buscar por el sector del medio, ya con Piris y con un jugador que también se empezó a tirar más por ese sector, como Carrizo, dejando a Viera la posibilidad de tirarse más a los extremos cuando Cerro necesitaba, a la hora de marcar, a la hora de recuperar y taponar la salida del conjunto de Ameliano. Un conjunto de Ameliano que no le causó muchos problemas a Cerro en la zona defensiva. Se plantó más en la mitad de la cancha, defendió y salió jugando con pelotas largas, tratando de buscar a Ocampo, que fue absorbido por la marca de Pérez y de Velázquez. Entonces es como que pasó desapercibido el centro delantero que tiene el conjunto de Ameliano, a quien le faltó un poquito más de compañía. Con la salida, promediando el partido del chico Servián, el juvenil, y con el ingreso de Ortiz, uno pensaba, bueno, por ahí va a empezar a dañar Ameliano, por la velocidad que tiene, por esa buena dinámica, ese 1 contra 1, ese picar permanentemente a los espacios y ganar por velocidad y pegar al arco de media distancia, porque eso tiene el jugador Ortiz, pero tampoco entró de la mejor manera. Eso favoreció y terminó haciendo que siga Cerro dominando las acciones, y ya con el tanto a su favor en el minuto 20, ese golazo que hizo el Pachi Carrizo, el partido le quedaba un poco más cómodo. Le quedaba un poco más cómodo porque lo estaba ganando, porque ya jugaba con la desesperación del rival, que tenía que desprotegerse un poco más si es que iba a ir a salir a buscar el empate. Por momentos lo quiso hacer y se dio cuenta de que Cerro lo podía dañar, entonces parece que dijo Aldo, bueno, tranquilo nomás, todavía falta mucho, no nos desesperemos, intentemos buscar el buen juego, el juego en conjunto, no regalar la pelota, no rifar la pelota, porque cada vez que se apuraba Cerro recuperaba y era un problema de vuelta cómo recuperar para Ameliano.
Y cada vez que Cerro atacaba, me parece que llevaba mucho más peligro que el propio Meliano a la hora de detener la pelota en campo rival. Pero vamos a la jugada clave del partido. Digo una jugada clave porque me gustaría verla de vuelta. No vi la repetición, pero desde acá, desde la zona donde estamos con Diego, para mí no fue falta contra Carrizo. Para mí no hay falta, para mí es un choque normal, acción de juego, como dirían los árbitros cuando quieren acomodar la jugada. Pero el árbitro Carlos Paul dijo que fue falta, no protestó mucho la gente de Ameliano, que me llamó la atención, y se encarga del tiro libre, de la pelota parada, el Pachi Carrizo que le pegó, pero realmente con mucha delicadeza, con mucha técnica, que la clavó al palo derecho de un arquero que se tiró, pero que no llegó, y a los 20 minutos Cerro se ponía en ventaja y ganaba el partido por 1-0, con el gol de Carrizo que lo recordamos en el relato de Diego Iván Rubín. Vamos a ver si llega el gol Carrizo. Es una pelota parada, pelota quieta. Le va a pegar el Pachi Carrizo, tiro libre. El árbitro Carlos Paul Benítez va a autorizar. A ver, le pegó. Golazo. Gol, 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 gol. Gol de Cerro Porteño, golazo. Golazo de Federico Carrizo. De tiro libre, la pelota al ángulo derecho del arquero Martínez. Tremendo gol de tiro libre. Golazo, las cosas como son. Golazo de Carrizo, del Pachi. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Meliano por 1-0. Y con ese gol Cerro se mantuvo tranquilo. Se mantuvo sereno en el terreno de juego, sabiendo que quedan 45 minutos, que no podía desesperarse tampoco, porque de lo contrario podía sufrir. Aunque no sé si de contra, pero sí dejando algunos espacios, porque uno mira dónde se van parando los centrales y están muy cerca de la mitad de la cancha, lo que significa que Cerro trata de ser un equipo más corto y salir y hacerlo en bloque, pero a la hora de volver se le puede complicar. Por eso no se apuró, por eso no es que fue desesperadamente a tratar de liquidar el partido y poner el segundo. Jugó con la tranquilidad del gol, jugó con el resultado a su favor y jugó como lo venía haciendo desde el inicio del encuentro, tratando de dominar las acciones, de tener más la pelota que el rival y de esa manera intentar crear jugadas que puedan terminar con peligro. Tuvo algunas donde no definieron bien, Cecilio Domínguez principalmente, una de Favero, que le dieron la pelota en una jugada similar a lo que fue el gol de Olimpia el día de ayer ante el Libertad, la pelota al vacío donde Favero gana en velocidad, pero después se complica, se frena y le vuelven a quitar el balón, cosa que me parece ahí sí ya habrá decidido Martínez en el tiempo que tuvo todavía para pensar lo que puede ser el segundo tiempo, que el chico ya no va a ser parte de la segunda etapa, por eso estaban calentando los jugadores que decía Víctor, Derlis, Rodríguez, y lo estaba haciendo también Fariña. Uno de los dos puede ingresar tranquilamente para darle algo diferente a Cerro de mitad de cancha para arriba, hacerlo más agresivo, hacerlo más contundente a la hora del ataque. Por supuesto, le va a seguir faltando el centro delantero porque no es Cecilio Domínguez lo que necesita Cerro, pero con la expulsión de Da Costa en el partido pasado, con la lesión de Torres y con la lesión de Araujo, Cerro se quedó sin el 9. El que está en el banco, ¿cómo se llama? Arévalo, Víctor. Ariel Ábalos es el delantero que tiene hoy a disposición Diego Martínez. Es de la categoría sub-20 y por ende de la reserva de Cerro. Me parece que él en partidos amistosos en la pretemporada hizo algunos goles, ¿verdad? Sí, y en reserva goleador el año pasado, bastante bien conceptuado Ariel Ábalos. Él llegó ya a debutar en primera, tiene un partido, si mal no recuerdo, tuvo minutos en una oportunidad en el plantel profesional de Cerro. ¿Con Martínez o...? No, con Martínez no. El año pasado bueno, había debutado. Hay que ver si alguien le dicta a Weiner y le dice que es jugador de Cerro, por eso está concentrado y por eso está en el banco, y le dan algunos minutos al chico porque Cerro indefectiblemente necesita un centro delantero, y si lo tiene en la casa, si lo tiene de las divisiones inferiores, ¿quién mejor como este chico para que le den una oportunidad, algunos minutos siquiera en este partido? Muy bien, correcto. Va a modificar a Meliano, Víctor. Así es, camiseta 16, Pablo Aranda, el que va a ingresar. Y se quedó en vestuarios Víctor Salazar, es el que no retornó para el segundo tiempo del partido. Aranda de Meliano. Aranda es argentino, había llegado el año pasado a Meliano. Pablo Aranda es lateral derecho, va a reemplazar a Víctor Salazar. ¿Cerro modifica o no?
Y todavía no vuelve el equipo, pero me parece que el que no va a retornar es Favero. Vamos a confirmarlo en un ratito más. Ahí están retornando los protagonistas del lado de Cerro Porteño. 2, 4, 6, 7 y ya veo a Derlis Rodríguez, finalmente el elegido. Camiseta 22, el que va a entrar. Y 2, 4, 6, 8, el arquero 9. Nos faltan 2 jugadores. Uno de ellos es Favero. Estoy casi seguro que él es el que no retorna, pero me falta el otro, que todavía no está llegando como para confirmar que no hay otra variante, porque así como decíamos también se estaba preparando Alexis Fariña en Cerro Porteño. ¿Qué número tiene Derlis? 22, Derlis Rodríguez. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se confirma el cambio, Pablo Aranda, camiseta 16 por Víctor Salazar y 22, Derlis Rodríguez. Y ahora se va a levantar el tablero. Me parece que el que no va a seguir es Favero, sí. 38 quedan vestuarios, Carlos Favero. Ricardo. Sí, pero como dice Víctor, falta uno. Ahí está entrando. Ah, es Wilder el que faltaba. Así es, Wilder Ahí viene. está. No, el cambio estaba cantado. Era cualquiera por Favero que no rindió y que realmente hizo todo para que el técnico lo quite. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, productos hizo calidad papasa. Pensás en tu futuro, elegir una universidad privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyecto de investigación y mucho más. Infoserrana.com.py. Arranca la etapa final de este partido. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre zona derecha, sale Gustavo Velázquez, puso la pelota para Pérez Mota, tiene da Mota, levantó, tiró pelota sobre la izquierda, arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza de Bogado, puso pelota suavecita para Isaluna, se va la pelota, va el balón, al saque de costado y pertenece a Cerro. Si estás pensando cuidar tu futuro, empieza con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresas en msp.org.py, presiona afiliaciones online, Caja Mutual. Vení de Vertigen Casinos Lot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, cada vez más estamos en el Shopping del Sol. Y la pelota al fondo para Pérez, movió, dejó suavecita para Gastón, y gira Gastón Jiménez con ese balón, juega bien, entregó para Wilder Viera, pelota larga sobre la derecha, sale el chiquitín Ortiz domina para Meliano, levantó, se equivocó, pelota al fondo, tiene, sale Pérez, juega al medio, dejó para Gastón, pisó y este pierde la pelota, puede empatar a Meliano ahora, Ocampos tiene, jugó para Saracho, es el Saracho, viene picando bien, levanta la cabeza, fue Moreira, finalmente sigue con esa pelota, a ver, deja para el fondo, fue Moreira o Saracho, Víctor. Fue Saracho. Correcto, muy bien. Es que todos tienen, bueno, la gran mayoría tienen botines flúor. Fíjate, Víctor, ¿eh? Los dos tienen el mismo botín, Saracho y Moreira. Y González también, ¿eh? Y González más atrás, pero son más parecidos en el rango físico definitivamente Moreira y Saracho. Tenés razón, sí, señor, pero fue Saracho finalmente. Sí, él fue. Muy bien, pelota al fondo, sale Martínez. Con la app Vamos de Ecopetrol, acumula kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con Supra aditivada cuadruplicás y con Elite DS10 triplicás. Copetrol, vamos. Disfruta la Lactolanda, aparte de tu vida, Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Fíjate que Moreira juega más atrasado, está, y bueno, es un volante por derecha con el 8, pero juega un poco más soltándose arriba. Saracho, Víctor, es raro eso, ¿eh? Así es, yo también pensé que iba a ser al revés, que Saracho Exacto. más cerca de los centrales, Moreira más adelante, pero finalmente es así como decís. Fíjate dónde juega Saracho, Ricardo, como un delantero, ¿eh? Sí, se suelta un poquito más. Se suelta un poquito más en el partido de hoy, Saracho. La pelota sobre la izquierda tiene León, mueve para Cerro. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para acá, Loren, Quitadol Estilaja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, unido Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerro gana por 1-0. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Toque Experience. Los Romportín Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Sigo, es raro que Saracho, mira dónde está Saracho, está arriba, increíble. Pelota al fondo, viene buscando el gatito, presiona a Saracho. A ver, tiene el gatito, levantó con pierna derecha, pelota para Alan, Panosa, pelota. Insiste, gana Alan. Se mete lateral derecho de Cerro, va por el medio, juega conexión al compañero. Tiene Wilder Viera, jugó para León. León le va a pegar o no, amagó, se metió, ganó, vuelve a ganar León, tiene al medio, no pudo pegarle Alan el rebote. Cecilio tiene, va pifiando esa pelota Favela. Arriba, Falabella, digo bien, ¿qué pasó? Se fue Víctor. Así es, posición adelantada. En medio del enredo quedó adelantado un jugador de Cerro, indirecto para Meliano. Ahora se complicó Cerro a la hora de la definición y se complicó a Meliano a la hora de sacar la pelota. Pasó de todo y arreglaron con un tiro libre indirecto.
que no sé, porque para mí el que retrocedió la pelota era jugador de Ameliano. La pelota al medio sale en esa zona. Va buscando Julio González para Ameliano. Energy llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. El asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 2. Comunicando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria. Falabella con esa pelota juega al medio. Moreira para Saracho. Saracho con ese balón jugó. La marca de Velázquez juega Gustavo. Pone la pelota para Pires de Bota. Paraguay-Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3, aire digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080, juntos generando pasión. Cerro gana por 1-0. La Plata en Peña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. En Peña, seguro en Peña, en La Plata. Mensaje, justo y arroz, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y propuestos socorro Ñembú. Venta 098-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Arroz. A las 20:30 con Jorge Casal, con Jorge Sosa para Recoleta, luqueño. Cristal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, laminados y más. Signos en redes sociales. Cristal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas, seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía.
Carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. La pelota en medio, va buscando Carrizo. Así que Carrizo tiene pocos goles de tiro libre, Víctor, para vos. Y no tiene tanto como pensábamos inicialmente. En Ameliano, camiseta número 19, Rivera, y deja el campo el número 18, Isa Luna. Muy bien, los cambios en Ameliano. En el ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista ahorra de verdad. Mega Call Center en Punto Farma hasta 50% de cuento productos seleccionados a través del 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerquita de los 10. Batería Esparta, Barta con más fuerza, ranking, tecnología, PowerPoint para mayor duración. Elegí Barta. Cerámica y Hueso, que para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.br. Ricardo F. Bueno, acá se equivocó Velázquez y se enoja con sus compañeros. Él perdió la pelota, él se enojó. Algo no le gustó al jugador, parece que se la dieron muy retrasada. Cerro, que ahora aumenta la diferencia y creo que va a manejar con mayor tranquilidad el partido ante un equipo de Ameliano que ya hizo su cambio número 4. Le queda uno y todavía no puede corregir los errores que tiene dentro del juego Aldo Bobadilla. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro, certifica Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Cerro suma 14 puntos. Filmate haciendo un punto blanco con el lata de Kaiser Ultra Cero y subilo tu historia, te quita arroba Kaiser que bajo PY, puedes ganar un pack Kaiser Ultra Cero, tu rubia del verano. En Vileta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no está el exceso sur. Contactar 021 443 600. La notadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 20-30 juegan Recoleta, Luqueño. En UTI, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y mucho más. Llámanos a escribirnos al 021 590 353. UTI, el futuro lo decidís vos. Mini Empeño, vender los juegos de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mini Empeño. Mañana Nacional, Triqui. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. El miércoles 2 de abril comienza a disputarse la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. La pelota al fondo sale Gatito. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Macro Conostero 365 desde el año las 24 horas. General 1640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve Macro. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor, ahora? Y se acercó a hablarle Wilder Viera. En esta última no hubo nada raro, un cambio de frente pésimo del jugador de Ameliano, pero por lo visto en una jugada anterior quedó con alguna duda. Wilder Viera, el hombre de ser. La pelota al fondo tiene Pérez. Esa pelota Pérez jugó, entregó para Gastón, otra vez para Pérez. Ser del fondo, Cerro. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanción volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado. Descubrir en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados. Aplicar, convertir y dejarlos como nuevo. Impermeabilizar, reparar y proteger. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. La próxima fecha, Cerro visita al Gallo Norteño, 2 de mayo de Pedro Juan. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cerro gana 2-0. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sí, señor, la pelota por el fondo sale. Epa, cuidado. ¿Qué pasa acá, Víctor? ¿Qué pasó? Roja. Ortiz. Roja para Luis Ortiz. Ricardo. Bueno, se me cayó la radio, enseguida te digo, Dios. Bueno, acá la roja. Es roja directa, Víctor, ¿eh? Sí, ¿verdad? roja directa. La duda que yo tengo es que tocó claramente la pelota primero Ortiz. Pero bueno, hay expulsiones y expulsiones. Pero sí, quitó la roja directa Carlos Paul Benítez. La falta fue contra Carrizo. Bueno, rechaza la pelota y va con las dos piernas levantadas, o sea, con la plancha. Pero no llega a impactar de lleno. Vamos a ver cómo nos explica después el VAR, ¿verdad? Va a decir jugada brusca, grave, a la altura del peroné y no sé qué cuántas macanadas que suelen decir. Pero se expuso el jugador, se regaló para levantar las dos piernas de la manera en que lo hizo. Aunque me parece un poco drástica la decisión. Bueno, es roja directa, Víctor, ¿eh? Así es, roja directa. Ya se va retirando Luis Ortiz. Está recibiendo todavía instrucciones del VAR, aparentemente Carlos Paul Benítez. Siguen reclamando los jugadores. Ahí le hace el gesto que espere, que se quede nomás en la esquinita Luis Ortiz. Me parece que van a cambiar la tarjeta. Pero se queda por las dudas a un costado Luis Ortiz.
Para mí drástica realmente, Víctor. De hecho que va mal, pero las dos planchas pasan en el medio de la pierna, o sea, en el medio de la pierna del jugador de Cerro. No impacta contra Carrizo. Bueno, hay que ver, puede cambiar esto, ¿eh? Puede cambiar, puede anular la roja, Víctor. Y sí, el propio árbitro le dijo a Luis Ortiz, le hizo el gesto de que se quede. Y ahí está esperando detrás de línea el número 15 de Ameliano. ¿Quién es el VAR? ¿Figueredo? Marco Franco está en el VAR. No Ahora, lo ¿por ubico. qué estarán demasiado, hermano? Y porque tienen que ver realmente. Para mí no es roja, para mí. Para mí tampoco, ¿eh? Hay que ver. Para vos, Víctor, ¿roja o no? No, para mí no. Tampoco, sí. Ahí se va, claro. Ahí se va Ricardo de Fe. Te dije que está dirigiendo desde su casa hoy. Está medio gordito también, parece Carlos Polo. Dijiste que es un personaje. Y es un personaje. Bueno, muy bien, ahí va. Y le van a hacer cambiar la decisión. Así mismo, claro, si le llaman es por algo, sí señor. Así que el chiquitín va a volver al campo de juego. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Ahí está, Ortiz está para volver al campo de juego. Bueno, va. Si le llaman es por algo, Ricardo, es para cambiar el color de tarjeta. Y depende de si lo convencen o no a Carlos Tenés Polo. razón. Sí, puede ser que se decía también el árbitro, ¿sabes qué? No, para mí es roja, claro. Para mí es temeraria, pero no pasa de eso. El que manda, el que tiene la última palabra es el árbitro en campo. Claro, Eso claro. es categórico, sí señor. Hay que ver, sí, Darío. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula lanzada que le viene inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado, sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVs de 32, 43 y 86 pulgadas, marca HD Play. Te regalamos pelotas, camisetas, Paraguay oficial y más. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está bien, correcto, es correcto, Víctor, ¿eh? Está bien. Finalmente ha amonestado a Luis Ortiz que vuelve al partido. Ah, sí, Ricardo, está correcto eso, ¿eh? No, para mí no fue nunca para roja directa, pero otra vez para que Cerro proteste contra el arbitraje. El cambio de decisión. La pelota al fondo será tiro libre para Cerro. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Keko, Santec y otro. Erimar, lo que la fábrica no te dio fácil. La marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Cerro gana 2-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263. O escribinos al 09844444037. Unite a la generación promadeína americana. Epa, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿Piri de vuelta? Piri Damota y Freddy Vera. Qué mal le golpeó, ¿eh? Sí. Al caerse. Parece que Piri tiene que salir del campo de juego porque si no lo van a lesionar. Qué locura, qué mal que caen los dos realmente. El que gana por velocidad fue Freddy, pero cayó mal los dos también, ¿eh? Pero Freddy cae mal, Ricardo. Pero Freddy se cae sobre el jugador y Ahí no lo está. toca nadie. Ah, tenés razón. Ahí va Piri. Sí, lo toca. La cabeza en la rodilla de Piri, Dios Así mío. mismo, sí. Hacia el cuarto, ¿verdad? Ojalá no se agrave esto. Ojalá no se agrave para ninguno de los dos, ¿eh? Bueno, muy bien. Se demora. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Cambia Cerro, Víctor, ahora. Se viene Bruno Valdés, camiseta Está parando 18. el cambio, ¿eh? Sí, va a salir Carrizo, pero le pide a Diego Martínez que esperen a ver lo de Piri Damota antes de efectuar el cambio. Pero el que va a ingresar es Valdés. Sí, Categórico. Valdés por Carrizo del cambio preparado. Si es que Piri Damota regresa, si no, vamos a ver si se toma o no otra decisión. Tenemos tiempo, vamos contigo, Darío. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitador para que valora en Quitador Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos a ver. Pone de pie Piri Damota, se pone de pie Freddy Vera. Vamos a ver. La modificación en Cerro, sí, Darío. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Tokyo Experience. No rompo Team Frutos del Bosque, probalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya virá Caricia. Muy bien. Ahora sí está preparado Valdés para ingresar en Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en NTC por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación pro Madeína Americana. A ver qué pasa acá, Víctor. ¿Qué pasa, Víctor? Y ahora se cumple el cambio. 18 Bruno Valdés, el que ingresa sale aplaudido Federico Carrizo. Ricardo. La verdad que no entiendo el cambio, ¿verdad? Va a ser línea de 3, ahora Cerro seguramente. Por eso está probando permanentemente en los partidos donde considera que lo tiene asegurado este tipo de parado táctico de su equipo, Martínez.
La pelota para Derlis. Va buscando esa pelota. El de Cerro no pasó nada. Tiene Bogado. Tane para Meliano. Materiales para la construcción, para esa solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Marque, para parecer 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades, FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 1.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Cerro con esto suma 14. Catedral Weekend hasta 50% de descuento y con todos los jefes de pago de libre 627 7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Vas con la tecnología y de congelación rápida de las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Mañana los equipos paraguayos, mañana Olimpia, mañana Libertad, Cerro conocerán a sus rivales. Ve tu préstamo pymes en Banco. Veas despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sánchez un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera no mejor en lácteos. Eso es lo que tiene que ver con Libertadores. En Copa Sudamericana, misma forma. Luqueño mañana sabrá a sus rivales, al igual que Guaraní. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones heladeras. Energía para todos, ahorros directos para vos. Informate en @100 Paraguay. Recorre Electric presenta cables Induscabos de línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa distribuidor Recorre Electric Jack. ¿Cómo ves el partido por ahora, Ricardo? Y tranquilo para Cerro, tranquilo para Cerro y vamos a ver cómo se va desarrollando estos últimos minutos. La pelota al medio, sale Sportivo Meliano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre para Meliano. Cuando nuestra sola albirroja coincide, disfrutamos distintos. Short carne 100% chaqueña. Nuestras aves de selección. Short sponsor oficial de la albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores Rey JMC Paraguay. Ya quemó todos los cambios, Aldo Bobadilla, Víctor. No, le queda el último a Meliano. ¿Y Martínez? Martínez hizo solamente 2. Le quedan 3 cambios y 2 ventanas para realizar. Muy bien, tiro libre para Meliano. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por la ME, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEA, Serrana.2.py. Paraguay Open 2025, Papola, 16 al 23 de marzo, Tepecha Linger Asunción Tour. Va a pasar bien y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. ¿Qué pasa, Ricardo? Salió Gatito, Qué sorpresa. ¿Viste, Víctor, eso? Sí, borde del área prácticamente aseguró la Qué pelota. bárbaro. ¿Te gustó, Ricardo? Sí, ojalá que así el partido del jueves con la selección. Seguro, Gatito. ¿Te gusta, Ricardo? Así sí. Que salga bien con fuerza, con seguridad. Que tiene 2,5 metros, tiene que salir. La pelota sobre punta derecha tiene Vera, gira Freddy Vera, está para Meliano, movió, soltó, vuelve a ganar, cuidado con esta, con Ameliano, va, levantó el centro, marca Velázquez. Ahora con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual, 35% participados en farmacias Energy, 30% en Punto Farma, miércoles y sábados y más. Solicita tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual. Vení a divertirte el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Y hablando de árbitros, ¿hay tarjeta para quién ahora, Víctor? Julio González, el zaguero central amonestado por falta contra Cecilio Domínguez. Hablando de árbitros, Juan Gabriel Benítez va a pitar un partidazo, Uruguay-Argentina. ¿Qué partido le toca al número 1? Digo, es el 1 de la arbitraje. Ayer no estuvo muy bien, ¿No? No, para nada. Bueno, pero va a pitar Uruguay-Argentina. Partidazo. Ojalá le vaya bien. Juan Gabriel. Sí, señor. Tiro libre para Cerro. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Qué partidazo Uruguay con Argentina, Gran partido. Pelota a un costado, saque de costado para Meliano. Energy Gas llega hasta tu casa en más instalaciones gratuitas de libre 021 728 92 28 el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Biletones 2. Comunicate al 413 7000 a Paraguay Inmobiliaria. Sebastián, ese partido es el viernes, Uruguay-Argentina. Sí, señor. El viernes 21 de marzo, el partido entre Uruguay y Argentina. El árbitro Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Derly López. Sí, señor. Así un partidazo. A las 20:30 horas. Correcto. Y después se viene Argentina con Brasil. No hay Neymar, no hay Messi. Bueno, a ver, Neymar no hay. Messi sí hay. Creo que Messi está, Ricardo, ¿verdad? Creo que ¿O sí. no? Cuti Romero lo que hoy salió lesionado. Cuti Romero. Sí. Pero Messi está. Messi está bueno, ¿viste el partido del Cuti, Víctor? No, yo vi Arsenal-Chelsea a esa hora. Hablando de Inglaterra, pasaron 70 años. Hoy vamos a hablar en la mesa en Full a lo Grande TV con Gavilán, con Dieguito, porque él jugó en el Newcastle y hoy se consagró Newcastle campeón. Le ganó al Liverpool 2-1. Estuve viendo ese partido. Newcastle le ganó a Liverpool y se consagró campeón luego de 70 años
el equipo inglés. Acá Cerro gana por 2-0. Paraguay-Chile, la previa este Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escucharnos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 aire digital, y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Muy bien, 2-0 gana Cerro. Sí, señor. Y un detalle sobre ese partido que nombrabas, si bien es cierto ya no está en Newcastle, pero es considerado campeón Almirón porque jugó partidos de rondas iniciales. Este torneo empezó el año pasado cuando él estaba todavía en Newcastle, jugó, así que va a ser reconocido también como campeón de la Copa de la Liga. De 7 partidos jugó 4, Miguel Almirón. Exactamente, recién Sí, este señor. año se fue, no jugó, ya no estuvo en semifinales y la final, pero tuvo minutos en rondas anteriores. Ganó la copa más antigua de Inglaterra, Víctor, el Newcastle, ¿verdad? La Copa de la Liga. No, la FA es la más antigua. Esta es La Copa de la Liga, ¿verdad? Esta es la Copa de la Liga, que es la tercera en orden de importancia. Ah, correcto. Importante aclarando el dato. Newcastle entonces fue campeón, le ganó justamente a Liverpool por 2-1. Necesitas plata, estamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.pe. La plata es justo lo que necesitas. En San Justo, oro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso, surcas y productos se corren en B. Re San Justo Hierro. La pelota al medio, resbalaba Freddy. Wilder Viera. ¿Es el tercero de Cerro o no? Wilder Vera tiene, pone esa pelota para Cecilio. Cristal House, faltas en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Cristal House, A cristalizando ver, sueños. Manu Deli Rodríguez le pegó afuera. Ricardo. Bueno, era más fácil hacerlo que errarlo, pero lo erró Derli, que tampoco está fino, ¿eh? Mirá que también jugó contra Monaga, si no me equivoco, el partido de revancha de titular, hizo muy poco. Hoy le dan de vuelta la oportunidad, no está jugando como tiene que jugar. Ya no es el mismo jugador que vino a Cerro, aquel de Tacuaré, que realmente jugaba muy bien. Y el partido se está tornando aburrido, porque Cerro como que cerró, bajó la ventana, por eso la línea defensiva que está poniendo en el momento, línea de 5 o línea de 3, como quieran, y piensa muy poco en el ataque. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, digo y vamos. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado para Meliano. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía electroparencia 40 años generando soluciones con energía. Crédito con tasa preferencial del 11,9% hasta 96 meses de plazo. Para adquirir equipamiento e implementos profesionales, Gómez y Barto, mejor opción. 20-30 Recoleta, Luqueño. Unicel 6 Central España 330 San Lorenzo Pilares en Ambareque Petito Agua Coronel Oviedo Villarreca Caguazú Ciudad del Este Carapegó y Pilar Unicel. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán con los chorizos parrillero Pizza. O Pizza probaste, ¿te gusta? Este jueves Paraguay-Chile. En Concasa empezar tu historia con soporte y duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizador Paraguay. Muy bien, si Paraguay le gana a Chile, ¿cuántos puntos va a sumar? Si Paraguay le gana a Chile, prácticamente, ¿cuántos partidos quedan después? ¿Pero está asegurando o no? Tiene 17 Paraguay, ¿verdad, Víctor? Sí, 17. Sumando, Después quedan 5 fechas más. El cálculo es ganando los 3 de local, Paraguay clasifica al Mundial. correcto, pero ¿con cuánto clasificas? Directamente, independientemente a los puntos. 24, 25. 24, ¿sí? 25 para asegurarse. Bueno, y le gana a Chile, eso va a 23. Empatás con Colombia a 24. No, de ganar la Chile te va a 20. No, 20. A 20, perdón, correcto. Y le empata a Colombia a 21. ¿Y cuánto quedan ahí? 3. Y después le faltarían 4 puntos más. En el siguiente combo ya puede clasificar. 6 van directos, ¿verdad? 6 van directos, séptimo repechaje. Muy bien, correcto Paraguay. El jueves con Chile. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitador para acá, olor en Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unidos y Bellana 751. Llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sebastián, repasa un poquito la tabla porque después los otros están. Digo, los que están por debajo de Paraguay hay mucha distancia entre Perú, Chile. No hay mucha. ¿No? Venezuela y Bolivia están ahí nomás. No, pero los otros, digo, Perú y 4 puntos de diferencia con Bolivia. Esa tiene que ser nuestra referencia. perdón, Víctor, y Perú y Chile, ¿por cuánto están de Paraguay? Muchos, ¿verdad? No, pero Muchos. Perú y Chile pueden quedar afuera y Paraguay también. Ah, correcto, tenés razón. Repaso la tabla, Diego, si querés. Ya estaremos con eso. Esperame, remata el arco afuera. ¿Qué pasó con Deli Rodríguez, Ricardo? Bueno, otra vez, puso al revés el pie. En vez de definir al segundo palo, quiso definir al primero y le pegó horrible. Qué increíble cómo los jugadores no aprovechan su oportunidad. Favero hizo un mal partido, entró Derlis y está completando lo malo. Estamos con información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Sí, Víctor.
Salió el número 9 Ocampos, ingresa camiseta 29 Iván Valdés. Último cambio en Sportivo Ameliano. Tenemos la tabla, Sebastián. Sí, señor. Argentina en el primer lugar con 25 puntos, seguido de Uruguay con 20 puntos, Ecuador en la tercera ubicación con 19 puntos, Colombia en la cuarta ubicación también con 19 puntos, en la quinta ubicación Brasil con 18 puntos, en la sexta ubicación Paraguay con 17 puntos, en la séptima ubicación para Bolivia con 13 puntos, la octava ubicación para Venezuela con 12 puntos, Chile en la novena ubicación con 9 puntos y en lo más bajo de la tabla de posiciones, Perú con 7 puntos. Correcto, vamos al repaso. Tenemos los partidos del jueves y del viernes. Aprovechemos con eso, Sebastián, adelante. Muy bien, Tenemos. para el jueves 20 de marzo, Paraguay-Chile se va a estar enfrentando en el Estadio Defensores del Chaco, Brasil-Colombia. También el jueves 20 de marzo en el Estadio Mané Garrincha. El árbitro del encuentro será Alexis Herrera. En el bar estará Juan Soto. Perú-Bolivia se van a estar enfrentando en el Estadio Monumental de Lima. El árbitro será el argentino Yael Falcón. En el bar estará Germán Delfino también, el argentino. El viernes 21 de marzo, 2 encuentros se van a estar enfrentando Ecuador y Venezuela en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Guayaquil. El árbitro será Ramón Abátil, el brasileño. En el bar estará Rodolfo Toski, su compatriota. Y el partido también Uruguay-Argentina, el clásico del Río de la Plata en el Estadio Centenario Montevideo, se va a estar disputando a las 20:30 horas con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Derly López. Muy bien, correcto. Gracias, Darío. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana 2-0. Hizo seguro Chaco. La pelota para el fondo. Valdés, sí, señor. Se viene Alexis Fariña, camiseta 28 en Cerro Porteño. Se va a retirar, así como están las cosas, Robert Piris da Mota. Muy bien, ¿por qué no arrancó el titular Fariña? Hubiese arrancado, Ricardo, ¿verdad, Fariña? Sí, Dale no. más continuidad. No ¿verdad? entiendo por qué, no entiendo. Yo tampoco entiendo. Pelota al medio. A ver, Alan, tercero. Alan colocó cortina, Derlis. ¿Qué pasó acá? Penal. 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 Es penal, Ricardo. Sí, es penal. Que no se la den a Cecilio, ¿eh? Tenés razón. Está Cecilio, ¿verdad? Viene a hablar con el técnico, parece. Amarilla para quién, Víctor. Falabella. Amarilla para Falabella. Ricardo, penal para Cerro. Yo creo que se aleja lo más que puede Cecilio porque no quiere saber nada del penal. ¿Te Sí, parece? no se la tienen que dar, no. Y el público pide por Cecilio. Pero Piri da Mota va a pegar la pelota. Es Piri, ¿verdad? Sí, debería patear que... Piris da Mota le pega. El público puede decir lo que quiera, después lo va a silbar, así que no. Dejémonos de la tontería de querer recuperar jugadores y todo ese tema, porque Cecilio tampoco es un 9, que no hace gol hace 5 años para que se le dé la oportunidad cada vez que hay un penal. Está Cecilio ahora, Víctor. ¿Dónde lo ubicas, Cecilio? Está Ahí está con el técnico. frente a Diego Martínez. Sí, señor. Bueno, muy bien, penal para Cerro. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. Le va a pegar Piris da Mota. En Bristol Black Friday todo marzo hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los niños de la en Mendoza, cada copa su brindis por la amistad. Representa, distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Penal para Cerro. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribirle al 021-729-4600. Estudian a Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Le va a pegar Piris da Mota. Llegará al tercero. Llegará el tercero, Piri da Mota. Y había marcado justamente a un equipo de por copa, ¿verdad? ¿Junto a quién marcó Monagas? Melgar. Melgar. Muy bien, ahí está Piris. Al travesaño, Ricardo F. Ricardo. Bueno, al travesaño le pegó con potencia a Piris da Mota. El travesaño le dijo que no, pero por lo menos no se la atajó el arquero. Sí, Darío. Lleva tu repuesto con descuentos ahora exclusivo para Hyundai y Isuzu en repuestos Automotor, Casa Central, Encarnación y Ciudad del Este. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más en el ahorroso supermayorista Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1. Y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21,5. Cecilio se tragó. Y hay un rebote y hay córner, Ricardo, ¿eh? Sí, Cecilio parece que tenía ganas
del penal, sabía que no iba a patear él y ahora casi hace un golazo, atropellando de atrás, sacó el remate, se desvía levemente y se levanta la pelota. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Derly Rodríguez. Le va a pegar Rodríguez, tiro de esquina. En Punto Palma sorteamos un viaje para 2 personas. Tus compras de 30.000 guaraníes acumula un cupón con marca salidas doble cupón. Vivir el verano con Punto Parma. Baterías Barta, Barta con más fuerza, arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Elegí Barta. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Cambios en Cerro 28, Alexis Fariña, se retira aplaudido Piris Damota. Y 5, Jorge Morel, y también se va a retirar aplaudido Gastón Jiménez. Tercer y cuarto cambio en Cerro. Hace rato no escucho un aplauso y una ovación como la de hoy para Piri, Víctor, Sí, la verdad que sí, y aparte se nota que también era como para estimularlo y darle fuerza por el penal fallado, porque frustrado se fue Piris Damota y el público le quiere levantar el ánimo con el aplauso. Muy bien, tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Rodríguez le pegó, pelota en el aire. Tiro de portería. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Operativo Albirroja en marcha. Esta tarde en el Cardio de Ipanel, la selección mayor dio inicio a los trabajos de cara a los cruciales partidos ante Chile y Colombia. Correcto, muy bien. Pelota al fondo, sale Falabella. Cerámica y Tehuazo, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Filmate haciendo un fondo blanco con una lata Kaiser Ultra Cero y subilo a tu historia. Etiqueta @Kaiser_PY, puedes ganar un pack. Kaiser Ultra Cero, tu rubio del verano. Darío, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco. Ya Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. La pelota para el fondo, sale Valdés para Cerro. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Diseña tu éxito en la UTI, estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. La pelota para el fondo tiene Valdés, juega esa pelota, entregó para Gustavo Velázquez. Mil Empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. O ingresa al solseguro.com.py. Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué pasa con el árbitro, Víctor, ahora? Le pidió que retroceda a Velázquez para hacer el lateral. Muy bien, mañana sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguimos en Instagram como Bema Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automoto, respaldo garantizado. Descubrirle en nuestro showroom. Mañana a las 8, Víctor, entonces la cosa en Conmebol, 20 horas, así es, Libertadores y Sudamericana. Para vos, Cerro, ¿con quién? Con Olimpia dijiste. Cerro Porteño, Peñarol, Olimpia y Deportivo Táchira es mi grupo. Muy bien, para vos, Ricardo, compartimos. No tengo idea, no. Que le toque quien sea, ¿no? Yo pienso que le puede tocar Racing. Vos sabés que yo comparto contigo. Me gustaría Racing Olimpia, por ejemplo. Y Palmeiras Cerro. La pelota sobre punto derecha. A ver, la tiene Freddy Vera, levantó, tiró, pelota en sobre la izquierda. Viene buscando el chiquitín. La pelota Ortiz, que era la roja para él. Después revisión de mano. Es amarilla, entonces sigue en el campo de juego Ortiz. La pelota sobre la izquierda para Benítez. Levantó, marcó Alan. Saque de costado para Meliano. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar martero de elevación Zicabol y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber Oficial. Y el Libertad para mí va con River. La pelota al medio del chiquitín Ortiz. ¿Fue Valdés o no? Valdés. Sí, señor. Tenía el gol Ricardo F. Sí, línea de 15 está poniendo en la defensa. Igual le entraron y casi le convierten el descuento a Cerro. ¿Por qué te haces, Ricardo? Línea de 15. Paradas, amigo. La pelota costado lateral para Meliano. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador para cada dolor en Quitadores de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barrida Perdón, preferida. me equivoqué. Acá veo mi apunte. Racing Olimpia y Palmeiras Libertad. Y Cerro con Flamengo. Saque de costado para Meliano. Vive el verano más frío con los nuevos acondicionadores de Aire Tokyo Experience. No romportín frutos del bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el acaricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito. Ya mira Caricia. Cerro gana 2-0. En Josep Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Josep Barber Oficial. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ya que paran los cambios los técnicos, Víctor, a 1. Ahora llama al último suplente. Se viene Ariel Ábalos, camiseta 29.
en Cerro Porteño, es delantero, sub-20, que venía jugando también en categoría reserva. Ariel Ábalos, número 29, el que va a ingresar. ¿Debuta en Cerro ahora o no? Yo creo que ya jugó un partido, me metiste en la duda ahora con la pregunta, voy a buscar, pero para mí que él ya entró en un partido un ratito el año pasado, no con Diego Martínez todavía. ¿Qué número tiene Ábalos? 29 Ariel Ábalos. Muy bien, cambia Cerro. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Y Ameliano ya quemó todos o no? Sí, Ameliano ya hizo todos los cambios. Muy bien la pelota para... Bueno, ¿Qué pasó con Cecilio, Ricardo? ¿Le tiró o no quiso correr más? Algo sintió, ¿eh? Sí, porque se frenó. Sí, señor. A ver, Cecilio. Y es por él el cambio, ¿eh? Me parece que se lesionó Cecilio. Y va por él el cambio, ¿verdad? Sí, Ábalos. ahí ya le dijo Diego Martínez que pare nomás. Sí, se lesionó Cecilio Domínguez. Ella se arroja. Así que es una mala noticia. Vamos a ver si es solamente el desgaste de este partido y la sobrecarga o si es algo más, pero evidentemente es muscular lo de Cecilio. la pelota para Iván Valdés, amagó, le va a pegar, le pegó, tiró mal. Saracho arriba al techo, Ricardo. Ahora, ¿qué estaba esperando para sacarlo el técnico? ¿Verdad? Si estaba desgastado Cecilio, ¿para qué en un partido que estaba totalmente asegurado los pone? ¿Y para qué Cecilio picó de la manera que picó? Bueno, hay tantas cosas en Cerro. Antes el culpable era Núñez, el preparador físico de Cerro. Ahora Núñez no está más. ¿Y quién es el culpable? Por favor. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira lesionado Cecilio Domínguez, ingresa camiseta 29. Ariel Ábalos, es el segundo partido de Ábalos, había jugado el año pasado ante Sportivo Trinidense, empate 1-1 de Cerro Porteño. Si mal no recuerdo era Jara Zaguier el técnico en ese partido, ahora tendrá su segunda chance de jugar en la primera Ariel Ábalos. No, pero Manolo fue el que lo hizo debutar a Ábalos, camiseta 29. El español. El español Manolo, 20 años para Ábalos, que es centro delantero. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litros que Diego Iván. Cerro gana 2-0. Hizo seguro Chaco. Repasamos la tabla, Sebastián, con esto. ¿Cuántos puntos? De hecho, Cerro suma 14. ¿Cómo está quedando la tabla y los partidos por jugarse, Sebastián? ¿Tenemos la tabla? Sí, señor. Libertad con 23 puntos, Olimpia con 17 puntos, Guaraní con 16 puntos. Con este resultado, Cerro Porteño con 14 puntos, Sportivo Ameliano con 12 puntos, Recoleta con 11 puntos, el equipo de General Caballero con 12 puntos, Sportivo Trinidense con 10 puntos, el Sportivo 2 de Mayo con 8 puntos, Atlético Tembetaré con 6 puntos, el Sportivo Luqueño con 6 puntos y Nacional con 4 puntos. Muy bien la pelota sobre la izquierda, tiene Valdés, amaga, amagó, Iván se mete sobre punta, zurda para Sportivo Ameliano, marca Valdés. Miren los Valdés. Se encontraron los Valdés. Tiro de esquina para la Azulada. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Tiro de felicidad. esquina para Ameliano. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban Fiebre Mundialista, comprando TVs de la marca HD Play, te regalamos pelotas, camisetas para web oficial y más. Electroban mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Ortiz a la pelota, al centro por arriba, al cabezazo. La pelota le vuelve a caer Ortiz. ¿Qué pasa? ¿Choque de cabeza o no? No, falta, en el salto lo choca Saracho al jugador de Cerro Porteño, que es Wilder Viera, el que quedó sentido. Ricardo F. Sí, lo noqueó a Wilder Viera, ¿eh? Qué fuerte que estuvo el choque. Está muy quieto el jugador de Cerro. Pero no piden asistencia, ahí se levanta. Muy bien. Sí, Víctor, ¿se hizo el cambio o no? Sí, en Cerro se hizo el último cambio, Ábalos por Cecilio. Ya no hay cambios. Correcto, y Ameliano ya hizo todos. Ya hizo todos. Muy bien, minuto 42. Tu vehículo genial es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca Paraguay de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. 2-0 gana Cerro. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Sí, señor. Es verdad, el golazo de Alan. Arrancó en media cancha, Ricardo. ¿Eh? Sí, arrancó, se llevó
La pelota dejó a 1-2 en el camino, el taco, la jugada previa y después volvió a enganchar antes de definir. Para mí fue un lindo gol. Sí, de taco le dio Cecilio. De taco. Sí, señor. Cerro gana 2-0. Ferro parece a sucursales en Asunción, San Bernardino, de Ciso Sur, teléfono 021-227-37 Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock hamburguesas, 4 unidades FG, 1.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 1.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. La pelota para el fondo de Diego. un poquito, sí, Víctor. Seguramente Olimpia sacará un comunicado en las próximas horas, un parte médico, pero Derly González tiene rotura de menisco. Será operado y por lo menos un mes y medio de recuperación. Rotura de menisco, Ricardo. Bueno, entre lo grave es lo menos grave. Por suerte, digo. Yo pensé que era peor la lesión de Derly por la forma en que se retiró. ¿Se tiene el parte médico, Víctor? ¿O se espera eso? No, se espera justamente que Olimpia publique, pero la lesión es esa, rotura de menisco. Va a tener que ser operado y por lo menos un mes y medio de recuperación. Bueno, muy bien, la pelota sobre la derecha tiene Alan. Cerro está ganando el partido 2-0, de a poquito va terminando el juego. Después se vienen los Jorges para el partido entre Recoleta y Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de Ese felicidad. partido arranca 20-30. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. La pelota al medio, va saliendo Morel, juega en mitad de terreno, pone la pelota. Y está entregando cortitas para Fariña. Fariña se equivocó. El rebote para Freddy Vera. Vera movió, jugó sobre la izquierda para el chiquitín. Viene buscando Ortiz. La pelota para Ortiz. Ortiz jugó para Iván. Falta. Tiro libre. Diego. Sí, señor. Tenemos la recaudación. Estamos con información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. 126.330.000 guaraníes por 11.088 ingresantes. Repito, 126.330.000 guaraníes por 11.088 ingresantes. Es el promedio, Víctor. Sí, estuvimos. Al final nos acercamos a los números de Libertadores. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Cerro se pone a 3 de Olimpia. ¿Cuánto se pone Cerro de Libertad, Víctor, con esto? A 9. Y a 3 de Olimpia, ¿verdad? A 3 de Olimpia y a 2 de Guaraní. Y a 9 de Libertad. Sí, señor. Cerro gana 2-0. En Bancomer te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancomer crece desde la raíz. Cocido con La Pradera en su presentación. Se hace un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Víctor? 6 minutos más. Estamos con la información. Informa personal. Si tienes wifi personal te duplicamos todo. 6 más para este partido. Los lunes y miércoles son de ahorro en las estaciones Shell. Adheridas energía para todo, ahorros directos para vos. Informate en @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Jaeca. 6 minutos, mucho, Ricardo. Mucho realmente. Por los cambios seguro, ¿por qué no? Y por el penal, ¿verdad? Y la revisión de la expulsión, por todo eso. Pero 6 es mucho, Ricardo. Y sí, por un partido definido, sí. Víctor, el 6 es mucho, Víctor. Sí, aparte ya está liquidado hace rato, que es aburridísimo el partido. Bueno, muy bien, saque de costado, pertenece a Cerro. Cuando nuestra zona albirroja coincide, disfrutamos distintos. Short TV carne 100% chaqueña, nuestra zona de selección. Short TV fue sponsor oficial del albirroja. Camiones Pickup JMC robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomera Automotores Red JMC Paraguay. Saque de costado para Cerro, punta derecha. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por EME, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, es infoserrana.tu.py. Paraguay Open 2025, va por las 16 al 23 de marzo, ATP Challenger Asunción Tour. Papás a y recuperar multivitamínicos, orgullosos de acompañar este evento. Hoy es tu cumpleaños, Darío. Sí, señor. 42. Sí, señor. 42 pirulos. Cerro gana 2-0. Si estás pensando cuidar tu futuro, empezá con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresá a msp.rg.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení, divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro, ¿qué más? Estamos en el Shopping del Sol. Ahora remata el arco, Fariña le pegó, Ricardo. Offside hace rato, el León estaba en offside. Muy bien, tiro en directo para Meliano. Con la Vamos de Ecopetrol, acumular kilómetros con cada carga y paga tus kilómetros acumulados con superadictiva cuádruplicas y con Elite S10 triplicas. Ecopetrol, vamos. Vení, divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Claro, ¿qué más? Estamos en el Shopping del Sol. La pelota al medio sale, viene buscando esa pelota Meliano. Dejó Benítez, se equivocó. La pelota sobre punta derecha para Fariña. Falta, pita el juez, tiro libre para Cerro. Disfruta Lactolanda, parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Energía llega hasta tu casa, no te vas a instalaciones gratuitas.
Mercado Libre 021 728 92 28 o el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energía. 2030 Recoleta, luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Paraguay, Chile, la previa es de Monumental, jueves 20 de marzo desde las 15 horas hasta el final del partido. Escuchanos en 1080 AM, Monumental TV 18.3 Aire Digital y en todas nuestras plataformas digitales. Monumental AM 1080 juntos generando pasión. Mañana a las 20 el sorteo entonces, Víctor. Así es, mañana sorteo de Libertadores y Sudamericana en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Olimpia conocerá a su rival, conocerá Libertad y el propio Cerro Porteño. La Plata en Peña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. En Peña seguro en Peña en La Plata. En San Justo y otros perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso, surcas y propuestos socorro en B. Ventas al 093-309-813. Búscanos en redes como San Justo y Hierro. Igualmente Copa Sudamericana, el equipo legendario y el Auriazul conocerán a sus rivales. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. El Libertad que ganó un partido, el clásico blanco y negro, Ricardo. Sí, clave el triunfo de Libertad para mantenerse en la punta, el invicto, salvó el invicto y salvó la punta, porque si ganaba Olimpia iba a ser el puntero. Tenés razón, sí señor. La pregunta es, ¿cómo se lo para Libertad? Cerro gana 2-0. Domingo 30 de marzo, Asamblea Ordinaria de Gómez y Par, Centro de Convenciones del Mariscal. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES. Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Se va a jugar la fecha 10. Después la fecha 11 y después arrancan las revanchas de la primera ronda del torneo de apertura. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con Reco, Choripán, chorizo, paritero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera, acá ladrillo, teja, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Ya termina el partido, Ricardo. Termina el partido. Sí, está a punto de terminar el partido, quedan, 3 minutos todavía. Tenés razón, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros se indica Diego Iván. Cerro gana 2-0. Y su seguro Chaco. Uno le queda bien, claro, adicionó 6, minutos 50 le queda 1, Ricardo. Sí, 1-1. ¿Qué te pasa, Ricardo? Pelota al fondo, sale Cerro. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar, lo cambia todo. Paró tu cronómetro, Claro, Ricardo. puse la parte de descuento y después paró solo. Ah, muy bien, paró solo. Se Muy quedó bien. en 3. Sí, señor, por eso la confusión. A cada poquito termina el partido, ataca Cerro. A ver quién es. En esa zona le pegó el de Cerro justamente, mal remate. Alan Ábalos, la pelota del portero Martínez. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente escribinos al 0976-10-10-10. Avanzar siempre con Kenton Chaco. Más respaldo total. En Bristol Black Friday todo marzo hasta 50% de descuento. En celulares, TVs, heladeras, motos y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya termina el partido. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa distribuir en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Señoras y señores, termina el partido. Cerro va a ganar. 14 se pone a 3 de Olimpia y a 9 de Libertad. Señores, terminó. Ahora sí, hasta acá dice el árbitro Carlos Paul Benítez. Cerro con Ameliano 2-0. Relató Diego Iván. Sí, señor, quedamos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitador para acá, Olorán, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Civillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Festeja al público de Cerro, Ricardo. Una tarde tranquila. De principio a fin prácticamente el público presentía que hoy se iba a dar la victoria. En ningún momento hubo ningún tipo de reclamo, silbatina. Por eso hablo de una tarde en paz para Cerro Porteño, que consiguió el objetivo de ganar y seguir a la espera de lo que haga Libertad, por sobre todo en las próximas jornadas del campeonato. Del lado de Ameliano seguramente preocupación, hoy no estuvo a la altura el equipo de Aldo Boadilla y se van retirando lentamente los integrantes del cuerpo técnico hacia la zona del vestuario. Nosotros ya bajamos, es probable que no alcancemos el tiempo porque va a empezar en un rato el partido en Itagua, pero obviamente estaremos con la grabación de las conferencias tanto de Aldo Boadilla como de Diego Martínez. Bueno, ahí lo vemos a Cecilio caminar, rengueando un poquito. Pero no me parece muy grave, creo que fue un poco más de fatiga y algo por el estilo. Ahí ni siquiera hielo tenía. Se queda parado, ¿lo habrán elegido a él de figura o por qué se quedó ahí parado?
Yo, si me das a elegir, lo elijo a Alan. Me gustó mucho el trabajo de Alan Benítez. Ahora, creo que este público de Cerro que hoy vino tranquilo a la olla, a alentar, también se debe a que amaneció la tabla de posiciones con Libertad como puntero y no como Olimpia como puntero. Y eso le da una tranquilidad, por más que esté lejos de la punta. No es lo mismo que sea el que esté más cerca del campeonato Olimpia que sea Libertad. Se entiende, ¿verdad? Por la rivalidad. Aunque si Cerro sigue jugando o desperdiciando los torneos y Libertad sigue ganando, en cualquier momento le va a dar alcance en cuanto a la cantidad de títulos ganados y por qué no puede ser el segundo del fútbol paraguayo. Va a hablar allí el jugador, lo tenemos, González, vamos a escucharlo. Al principio un partido muy controlado. Ellos marcaban la diferencia en una pelota quieta, en un tiro libre.